si quedara embarazada, el aborto sería una opción para mí. No solamente abrimos las piernas y ya, o sea, el hombre también intervino. Un bebé no nacido que es deseado es un humano, pero un bebé que no es deseado es solo un cúmulo de células. Yo no veo al bebé, no lo percibo como tal y entonces no existe. Digamos, eso es oscurantista y es anticientífico. ¿Estarían de acuerdo con que una niña que fue violada vaya presa por abortar? Hola, yo me llamo María Ángela Urbina, soy escritora y periodista y hago parte del equipo de Las Igualadas, un canal feminista del periódico El Espectador, y soy la presentadora. Hola, yo soy Nat Campos, soy youtuber, creadora de contenido, soy pro decisión, estoy a favor de la legalización del aborto y vengo aquí a discutir y escuchar posiciones distintas y a esperar no enloquecer. Hola, yo soy Lupe Batallán, soy argentina, tengo 22 años, soy estudiante de Derecho y escritora, particularmente sobre estos temas, que es el aborto. Hola, yo soy Dani Pérez, soy actriz, soy escritora y en este debate voy a estar defendiendo la vida y todo lo que eso significa. Hola a todos, yo soy Cintia Canales, soy estudiante de medicina, soy mexicana, tengo 20 años y soy presidenta de una organización mexicana llamada Ser Pro Vida, en donde nos dedicamos prácticamente a salvar todas las vidas, bailar por los derechos de todos los humanos y obviamente procurar ayudar a las mujeres en cualquier estado en el que se necesiten. Hola, yo soy Lucía Beltrán, en redes sociales me conocen como La Mona Soy Yo. Hago contenido en redes sociales sobre equidad de género, educación sexual integral. Hoy en día pues soy muy pro aborto, pero también apoyo mucho la maternidad deseada, ya que en estos momentos ya llevo 5 meses de embarazo. Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandra Arango, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía, trabajo para un órgano de control haciendo seguimiento a política pública desde un enfoque de género. Soy una mujer que transita las sendas maravillosas del feminismo y que defiende, por supuesto, el derecho a las mujeres de tener decisión sobre sus cuerpos y, por supuesto, su vida. Conozco a alguien que ha tenido un aborto voluntario. Todas. Bien, de hecho quisiera contar que la primera vez que yo acompañé a una amiga mía a hacerse un aborto voluntario o una interrupción voluntaria fue cuando yo tenía 17 años y ella no se hizo ninguna cirugía ni nada, sino fue a comprarse una pastilla. Entonces, de hecho, a yo también lo conocí y fue como, wow. Yo quiero contarles que en mi caso, hasta hace una semana, producto de este debate y de rodearme de gente y contarles que iba a estar involucrada, 2 personas me contaron que habían pasado por ese proceso. Una viajó a un lugar, a otro país y lo hizo, y otra persona también muy cercana se tomó una pastilla. No lo sabía hasta hace, de verdad, menos de una semana. Como que es un tema que la gente no suele compartir mucho, pero ahora que lo sé, las tengo más cerca de lo que creo. Yo quiero decir que a mí me pasó algo muy parecido, y es que antes de que yo hablara públicamente de feminismo, antes de que la gente me identificara con estos temas, creía que no tenía nadie cerca en mi contexto que se hubiera realizado una interrupción voluntaria del embarazo, pero en el momento en el que empecé a hablar públicamente de aborto y la gente supo que estaba a favor del aborto, y quiero decir desde ya que estar a favor del aborto para mí es estar a favor de la vida, y ya llegaremos a eso, empezaron a acercarse muchas mujeres a mí, y la primera conocida fue una amiga de mi mamá, y fue una amiga de mi mamá que se acercó y me contó y me dijo, gracias por hablar de estas cosas, y se sintió en confianza para hacerlo. Y de ahí para acá lo que he conocido son mujeres que han abortado, no solo cercanas a mí, sino también a través de mi trabajo como periodista. Muchísimas, no se imaginan cuántas. Yo me pasó un poco parecido, como que siento que desde que me he involucrado con el feminismo me he rodeado de muchas mujeres que piensan igual que yo, y esta como hermandad que se ha formado, esta sororidad, también ha dado la confianza de muchas contar sus experiencias. Entre ellas supe que un par de amigas habían abortado, y escucharlo desde su experiencia, desde lo difícil que fue tomar la decisión, todo el proceso, la compañía que necesitaron, la compañía sobre todo emocional, psicológica, esta como red de apoyo que necesitaron, sí, pero desde el punto en el que también había sido una buena decisión para ellas en ese momento. Bueno, yo les cuento que por la formación que tengo y el tipo de trabajos en donde he estado, he tenido que estar muy de cerca con temas relacionados de interrupciones voluntarias del embarazo. En mi primera aproximación en mi familia, sí hay mujeres que lo han hecho por decisión, teniendo incluso proyectos de vida muy bien construidos alrededor del cual los hijos van a jugar un papel en algún momento. Muchos de mis estudiantes se acercaban con muchas inquietudes y mis primeros acercamientos fueron siendo profe y escuchándolos. Escuché muchas historias de muchas experiencias de chicas, tanto en el nivel de educación formal, digamos, de escuela,
como en universidad. También daba clase en 2 universidades y chicas universitarias que tenían estas historias e incluso sus compañeros emocionales, sus novios, sus parejas, me lo contaron muchas veces. Entonces tengo una aproximación muy, muy cercana como a este asunto. Además que dentro de mis círculos más cercanos también hacen parte chicas que trabajan con Las Parceras, que seguro la han escuchado, que es una organización feminista que acompaña desde una manera muy integral todo el ejercicio de elección de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, yo conozco varias mujeres que han abortado voluntariamente, varias que han quedado estériles por eso, varias que no se lo recomiendan a nadie. De hecho, una de las mujeres más cercanas de mi vida, que la conozco desde los 7 años, ella se practicó un aborto hace como 6 años y pues realmente ella después de eso se dedicó a hacer actos de reparación, es voluntaria en una organización pro vida de acá de Colombia. Ella hace su trabajo con mamás que son justamente rescatadas de abortar por la organización pro vida. Ella sí quedó bastante afectada por eso, justamente por todo el trauma psicológico que le dejó el aborto. Es que en este momento es activista pro vida. Ella en este momento tiene otro bebito, ella tiene su hijo, ama a su hijo, da la vida por su hijo, pero siempre está como el arrepentimiento de lo que hizo. Conozco otras mujeres que también lo hicieron en su adolescencia y pues nunca volvieron a tener hijos y no era un aborto clandestino, o sea, era un aborto en un lugar supuestamente seguro. Perdón, bueno, sí cabe aclarar que sí está médicamente comprobado que el aborto no causa esterilidad, ¿no? Sí, yo ahí también quisiera decir que ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Fondo de Población de Naciones Unidas, ni ninguna agencia de Naciones Unidas y también distintas instituciones médicas en Colombia, digamos, nombro estas que son organismos internacionales, han sustentado esa afirmación y por el contrario han dicho que el aborto es un derecho y es un servicio de salud. Sin duda hay riesgos en todo procedimiento médico, digamos, también hay riesgos en partos, por ejemplo, y de hecho está comprobado que los partos son mucho más riesgosos que el procedimiento como tal del aborto, pero pues está comprobado que cuando los abortos no se hacen en lugares clandestinos, porque los lugares clandestinos, chicas, son una cosa terrible y eso es lo que tenemos que evitar por sobre todas las cosas porque ahí se exponen muchas mujeres, pero cuando no se hacen en lugares clandestinos, pues en general son procedimientos ampliamente seguros con tasas de seguridad altísimas. En mi familia básicamente estaba marcada por el aborto. Mi mamá nació porque mi abuela se había realizado tantos abortos que era inseguro para su vida. Y no en una situación de clandestinidad, era una mujer clase media que accedía a clínicas pagadas, digamos, con los mejores médicos. Todas mis tías abortaron. Mi mamá fue la primera en su familia que dijo que no iba a abortar pese a haberse quedado embarazada con 15 años. Justamente por esa razón, porque a mi mamá quisieron obligarla a abortar, es que hoy me toca comprometerme y luchar por ser el tipo de persona que se le hubiera acercado a mi vieja, siendo que toda su vida era, digamos, complicada en ese momento, que hacerse cargo de su hijo era que la echaran de su casa porque era para su familia más fácil obligar a abortar una hija que hacerse cargo de una hija adolescente clase media embarazada en una sociedad sumamente hipócrita, ¿no? Entonces justamente por eso es que hoy quiero ser la mujer que hubiera levantado la voz por los derechos de mi mamá y por los derechos de mi hermano mayor. Y hay algunas precisiones. La OMS no puede hablar de derecho porque la OMS es un organismo de salud, no, y el derecho es una cuestión jurídica. Y además no es imposible probar el riesgo de que algo no puede ocurrir. Existe una diferencia entre riesgo y peligro, pero asegurar que algo no puede ocurrir, digamos, es mucho más difícil de probar que probar la asociación o la causalidad. En este caso es imposible decir que el aborto no está asociado con infertilidad, porque con que existe un solo caso de que eso haya ocurrido ya es suficiente para tirar abajo toda esa hipótesis. Tiene que ver con el método científico. Existen un montón de estudios que estudian cohortes que vienen asociadas a infertilidad. Yo quiero agregar que existe un síndrome que se llama el síndrome de Asherman y está vinculado precisamente a las cicatrices que se generan en el revestimiento interno del útero, que esas cicatrices no se presentan en todas, pero cuando se presentan sí afectan la fertilidad de la mujer. Pero estamos hablando exactamente de lo mismo que es como la probabilidad de que te embaraces usando condón o pastillas anticonceptivas. Sí, por eso digo, no es de todas, es una probabilidad. No, por supuesto, pero también es una probabilidad que salgas de tu casa y te atropellen, ¿sabes? Como que estamos hablando de cosas muy vagas en un porcentaje muy alto que está comprobado que cuando en clínicas de aborto el porcentaje de que no causa esterilidad es tan alto que se afirma de esa manera porque es algo que no está relacionado, o sea, no es como abortas, te quedas estéril, abortas, te pasa esto, o sea, no, hablar de eso es extremadamente alarmista y es extremadamente peligroso porque estamos hablando de un tema de salud pública, entonces hablar como de los riesgos, es como hablar de las cosas que te causa vacunarte, entonces no nos vacunemos todos porque hay 3 personas que les pasa este asunto. A las mujeres nos educan para no decidir sobre nuestros cuerpos.
Yo dejé la cámara encendida porque sé que aunque yo tuve acceso a una educación que nunca se me dio desde la prohibición o desde la obligación, lastimosamente es una posición de privilegio que no todas las mujeres tienen y que tristemente en una gran mayoría muchas chicas no acceden a este tipo de educación. Se les habla desde la cultura, una cultura muy antigua, se les habla desde el patriarcado, se les habla desde argumentos bastante recargados hacia un lado y no neutrales, como debería ser. Definitivamente la historia nos ha mostrado cómo somos sujetos y sujetas socioculturales, ¿no? Entonces hay un lastre de educación intergeneracional en donde siempre se nos ha puesto en posición de no elegir, en posición de que otros que tienen voz y voto legislen, decidan y objeten en favor o en contra de cualquier cosa que pase con nosotras, nuestro cuerpo, nuestras formas de ser y de estar en el mundo. Definitivamente sí nos educan para que no tengamos decisión sobre nuestro cuerpo, y esa es una educación que no solamente se imparte en un sistema educativo, sino que viene desde todas las formas de las instituciones y de la socialización. El pensamiento religioso del orden que sea, toda la formación que se recibe en instituciones educativas, se afianza en lo que se replica en medios de comunicación, incluso la misma lógica de la publicidad, en donde nos está indicando constantemente un modo de ser legitimado, nos invita a que pensemos que eso otro que decidimos ser o habitar en nuestros cuerpos no es. Entonces también está atravesado por la incapacidad de decidir sobre cómo queremos ser. Y yo creo que eso se nota de muchas maneras. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan o si a ustedes les pasó que en sus casas, por ejemplo, los niños cuando estaban bebés podían andar por la casa en pelotos, desnudos, tranquilamente, mientras que a nosotras se nos enseñaba a cerrar las piernas. Mamita, cierre bien las piernas, siéntese bien, no muestre tanto. Entonces, muchas veces esto arranca no de que nos eduquen para no decidir sobre nuestro cuerpo, sino que empieza por educarnos para ni siquiera conocer nuestro cuerpo. Y yo estoy con Kika en que también tuve el privilegio de tener una mamá, a mí me crió mi mamá, una mamá que es maestra y que quiso que yo aprendiera desde siempre sobre mi cuerpo, gracias a que ella pues tenía conocimiento como maestra, pero la verdad es que en la vida una y otra vez nos encontramos un montón de barreras para acceder a esa información y a ese conocimiento sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, si no lo conocemos, la cantidad de mujeres que no conocen su aparato reproductor, que no conocen su vagina, es impresionante por la falta de acceso a la información. Entonces, pues de ahí para arriba todo lo demás se vuelve muy difícil, y si tú no puedes decidir sobre tu cuerpo, ¿qué nos espera sobre todo lo demás? Eso explica por qué históricamente a las mujeres nos ha costado tanto tener muchos derechos, desde votar hasta conducir un carro, elegir una maternidad, hasta elegir ser mamás, porque es nuestra decisión y no porque es una imposición social. Yo creo que la sociedad educa. La verdad, la sociedad sí enseña cosas y a final de cuentas vivimos en como líneas de comportamiento o expectativas de ciertas cosas, porque sí se le enseña a las mujeres a hacer de cierta manera y lo notamos en clichés como el de las mujeres que salen con muchos hombres son putas y los hombres que salen con muchas mujeres son super cracks, ¿sabes? Como que cosas así que realmente sí te limitan en limitan el comportamiento de las mujeres porque las mujeres son puras, las mujeres se casan de blanco, ese tipo de cosas como que a final de cuentas siento que llevan los comportamientos de la sociedad y a las personas a juzgar ciertos comportamientos que hacen que se limiten las mujeres justo para conocer sus cuerpos, para experimentar cosas, para ser más abiertas. De distintas maneras, no es que nos estén... es que eso me pasa mucho, no es que el patriarcado sean hombres ordenando cosas, no es que se nos diga a las mujeres no podemos controlar nuestro cuerpo, es que nos van llevando por estos caminos, justo lo que decía, como que cierra las piernas, no puedes salir con muchos chavos, tienes que llegar virgen al matrimonio. Todas estas líneas de comportamiento, expectativas que hay a final de cuentas, termina siendo juzgado por la sociedad y terminas comportándote de cierta manera. Es que yo quería decir exactamente lo que dijo Nat, o sea, yo creo que no es como que nos digan no puedes hacer esto, que sí lo hacen, pero porque hoy sabemos que es así, pero mientras éramos niñas, no, o sea, la sociedad al final de cuentas sí te está educando y te está diciendo algo y al final tú estás como decidiendo el hecho de hacer esas cosas. Si te dice tu papá, porque en mi caso era mi abuelo el que me decía no uses falda o no hagas esto, entonces yo al final estaba decidiendo no hacerlo porque él me estaba diciendo qué hacer. O sea, yo crecí creyendo que eso estaba
estaba bien. No sé, una vez mi tío, y lo recuerdo muy bien, me dijo, es preferible que a usted le digan la zanahoria del curso y no la putica del curso. Y yo crecí creyendo que eso estaba bien. Entonces la educación al final puede ser buena o mala según nuestra propia moral. Creo que, a ver, yo no puedo decirles a mí me dijeron tal cosa, porque lo cierto es que a mí me educaron de una manera en la cual me es tan intolerable el machismo como lo que podría llegar a ser un embrismo. Entonces la realidad es que no puedo decirle yo viví tal situación, porque a mí no me educaron para decir que por ser mujer, digamos, tengo más privilegios o menos. Simplemente que pensás que es correcto, hacelo. Y después el resto de cosas que me enseñaron fue para cuidarme a mí. Pero creo que sí, muchas veces se confunde el hecho de que existan algunas diferencias, como pueden ser machismos en algunos aspectos, y tratar de vincularlos principalmente con el tema del aborto. Escuché que se hablaba de limitar comportamientos, y la verdad es que es muy distinto hablar de limitar comportamientos cuando vemos la exposición que hay de las mujeres en las publicidades o en la televisión, digamos, sexualizándolas, y muy distinto es cuando hablamos de limitar la posibilidad de matar a una persona. Digo, me parece que hay una diferencia muy grande entre las dos cosas y no necesariamente hay un nexo causal. Por otro lado, me parece que se habla mucho sobre el pensamiento religioso y sobre esto de que se les dice a las mujeres que tienen que llegar vírgenes, pero lo cierto es que la religión, por lo menos la católica, nos habla de la castidad a los hombres y a las mujeres, no es solamente para las mujeres, y nos habla justamente para poder controlarnos a nosotros mismos y no ser sexualizados y cosificados por los otros. Me parece que existen como ciertos prejuicios, así como existen sobre las mujeres, sobre aquellos creyentes o sobre las cuestiones religiosas. Y por otro lado, un último aspecto que me gustaría remarcar, yo trabajé 2 años con mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad socioeconómica en los barrios más pobres de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, y además trabajé 1 año con personas en situación de indigencia. Y lo que me demostró la realidad era algo que yo veía en mi casa, y es el hecho de que tiene un poco de mito esto de que la mujer es educada para no controlar lo que pasa sobre su cuerpo. Hay cuestiones que claramente son machistas, pero saben perfectamente ellas decir que no, por más que no tengan educación, digamos, no tiene que ver con una cuestión de es sí, no es sí, métodos anticonceptivos, no métodos anticonceptivos. Digamos, la mujer puede no poder decir que no, independientemente de la clase social en la que esté, y no necesariamente por la educación que recibió. Creo que tiene que ver con seguridades personales, y afortunadamente lo que noto, por lo menos en las argentinas, incluso aquellas de estratos sociales más bajos, es que saben decir que no. La que no pudo decir que no es por una cuestión de una violación, pero hoy llegamos a un punto de casi en el que terminamos banalizando eso, como que todas en algún punto fuimos oprimidas o abusadas, y me parece que termina desprestigiando el verdadero problema de cuando una mujer realmente no puede decir que no. Yo ahí solo quiero decir que por lo menos en Colombia cada media hora, según medicina legal, una mujer es víctima de violencia sexual, y que en la gran mayoría de los casos, por encima del 90% es la cifra, los victimarios están en sus casas, en sus contextos cercanos. Entonces es una realidad que es bastante masiva y que afecta a muchísimas mujeres, porque estoy segura de que esta cifra es similar en distintos países de América Latina. Y también agregaría que por lo menos en mi caso, y creo que puede ser similar en las mujeres que defendemos el aborto que estamos aquí, si no me corrigen, ninguna de nosotras está pidiendo más privilegios para las mujeres, simplemente estamos pidiendo tener los mismos derechos, que no nos violen, que no nos maten, que no nos dé miedo salir a la calle solo por ser mujeres. Eso no es tener más privilegios, eso es apenas lo justo. Y sobre la OMS sí dice que el aborto es un servicio de salud, y la salud es un derecho en el mundo, y donde la salud no sea un derecho, estamos hablando de un país terrible en el que no me gustaría vivir. Veo a mis hermanas, me veo a mí, que son las chicas mis hermanas, y en nuestro contexto social y todas las personas que conozco de diferentes estratos, de diferentes realidades, como quieren llamarlo, es que las mujeres ya decidimos sobre nuestro cuerpo, ya tenemos nuestras propias decisiones. Yo no conozco ninguna mujer que su papá le esté diciendo haz esto o haz lo otro, o si acaso lo hacen es que se llaman límites. Aquí podemos hablar de que los límites son buenos, los límites son cosas positivas, no negativas, que nos evitan caer en cosas dañinas. Por ejemplo, lo que menciona el aborto, porque tenemos que tener un límite a cuándo decidimos dañar a otra persona, porque tú tienes la capacidad de decidir si quieres golpear a alguien, pero eso no significa que sea positivo o que no debas de tener ese límite. Entonces podemos decidir sobre nuestro cuerpo, pero lo que no debemos hacer es decidir con nuestro cuerpo hacer daño. En el embarazo tenemos 2 pacientes, los médicos, madre e hijo. Por lo tanto, el aborto es contrario a salud pública, porque estás terminando con la vida adulta con un paciente, y ninguna paciente, sea dentro o fuera de su cuerpo, puede decidir terminar con la vida de otro paciente. Lo que dijo Lupe y lo que dijo Cintia en cuanto a la ruralidad, y aquí me corregirá Alejandra, que ha hecho trabajo desde campo, y es que no podemos decir tampoco como ellas son libres, ellas deciden, porque entonces nos iríamos a lo mismo de que su decisión no es la misma que la nuestra. Es decir, a ella el esposo le puede estar diciendo es que tu deber como mujer es hacer esto, es que a ti te toca complacerme a mí
como mujer. Entonces ellas por decisión propia, sí, es que a mí me toca, entonces por esa misma razón yo tengo que darte hijos y por esa razón yo tengo que enfrentarme a un embarazo. Y ahora nos vamos a lo de qué es estar embarazada en la ruralidad. No es con el privilegio citadino, en la ruralidad donde es muy difícil asistir a un centro de salud, donde es muy difícil en el campo como tal tener que subir esas lomas o tener que ir a hacer un montón de trabajo de fuerza donde puedes estar en peligro con el embarazo durante 9 meses. Todas estas cosas que estaban mencionando, de verdad no sé ni siquiera cómo empezar. Creo que la sociedad ni siquiera sabe reconocer lo que es el hostigamiento laboral, lo que es el acoso, lo que es el abuso, los tipos de abuso que hay. Creo que es estar muy encerrado, pensamiento de conocer, como yo no conozco a personas que sus papás les digan qué hacer, o sea, como que honestamente creo que es estar encerrado en una realidad muy alterna. Yo fui víctima de abuso sexual, hace poco lo hice público y he recibido una cantidad de mensajes de niñas que han sido abusadas por sus papás, por sus abuelos, de que han estado en situaciones en las que se han visto presionadas, incluso por la misma sociedad, como de que van a decir que soy esto, van a decir que soy el otro, por posiciones de trabajo, porque se ven orilladas de este asunto. Como que todas estas cosas creo que nos están tomando en cuenta cuando hablamos desde ese punto. Y desde el punto de la religión, yo no crecí en una familia religiosa, mis papás no son religiosos, yo no creo en Dios, nunca no sé, no conozco absolutamente nada de ese mundo, pero aún así viví en una sociedad y en un país que es mayormente católico, como creo que todas aquí, porque somos latinoamericanas, e igual nuestra sociedad se rige bajo ciertos valores porque el país es de cierta manera. Entonces, a pesar de que se les diga como en la religión a los hombres y a las mujeres que tienen que mantenerse castos hasta el matrimonio, eso es algo que se ha ido diluyendo en la sociedad. Y entonces a mí me tocó rebotado, porque yo ni fui en una escuela católica, ni tengo papás católicos, ni un ambiente católico. Igual me tocó vivir esta situación de las mujeres tienen que llegar puras al matrimonio, las mujeres tienen que estar encerradas en esto. Bueno, con respecto a lo que decía la Mona, completamente de acuerdo, o sea, no es lo mismo hablar de embarazos en la zona rural que en la ciudad, pero justamente teniendo en cuenta los inconvenientes que se puede presentar en el embarazo de las mujeres más vulnerables y de las poblaciones más vulnerables, creo que deberíamos apuntarle a un mejor sistema de salud para todas las mujeres, para todas las personas, no proporcionándoles el aborto como una salida, sino realmente cuidando de sus embarazos, cuidando de sus hijos y de ellas mismas para que no vayan a tener ningún riesgo, ni ellas ni sus hijos. Una buena educación sexual previene el aborto. En este caso, yo creo que es cierto, una buena educación sexual previene el aborto. ¿Y qué quiero decir con educación sexual? Incluye saber que consentir a tener relaciones sexuales es tener la probabilidad de quedar embarazada, aún y que estés utilizando anticonceptivos, porque también en eso va cuando te enseñan a usar anticonceptivos y te enseñan, oye, este es el condón, oye, esta es la píldora, etcétera, etcétera, te dicen, no son 100% eficaces. Entonces, una buena educación sexual te hará responsable para saber si tener relaciones o no, sabiendo que puedes quedar embarazada. Y en ese caso también entra en la educación sexual, lo más importante es la responsabilidad del acto sexual. Estamos hablando de otro ser humano y eso debería ser el objetivo principal de la educación sexual. Bueno, frente a lo que dice Cintia, honestamente creo que la educación sexual, y lo digo como educadora con todo el derecho de la formación que recibí, no determina o no debe estar por fuera de sí. Es decir, la educación sexual debe servir para fortalecer nuestra capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos, debe fortalecer nuestra autonomía, debe fortalecer nuestra autoconciencia, nuestro autoconcepto, y de ahí en adelante debe fortalecer las posturas éticas, no morales, que van a regir nuestras decisiones. ¿Por qué digo que éticas y no morales? Porque si hablamos de lo moral, hablamos de hacer lo que el resto de la sociedad ha consensuado que está bien o que es legitimado como lo correcto. Pero si hablamos de lo ético, nos paramos en una postura en la que somos conscientes de hasta dónde la decisión que estamos tomando es consecuente con lo que nuestro proyecto de vida está construyendo. Yo entiendo cuando dice Cintia y las demás personas que han intervenido en otro momento que el tema es no pasar por encima del otro, pero ¿y por qué entonces pensamos la educación sexual como si fuese un preservativo para no pasar por encima de los otros? ¿Por qué pensamos la educación sexual como si fuera un acto hacia afuera en lugar de pensarla como si fuera de verdad hacia nosotros mismos? Es decir, la educación sexual debe ser un escenario de formación, de conciencia sobre sí y sobre sí en relación con los otros. ¿Dónde queda el daño que yo me puedo hacer a mí cuando entre mi proyecto de vida no contemplo ser mamá? Incluso, se los digo como postura personal, yo tengo 33 años y soy una mujer independiente, profesional, con posgrado, hecha derecha, y sin embargo no quiero ser mamá. Me cuido, recibí una buena educación sexual, pero soy consciente que si quedara embarazada, el aborto sería una opción para mí. Y no porque con eso yo quiera desconocer los derechos de alguien más, sino porque tengo claro la capacidad de proyecto de vida y de decisión que quiero asumir sobre mí misma. Yo creo que la palabra previene es lo que me
como que me salta un poquito, como que creo que sí una buena educación sexual busca que haya menos abortos, porque sí, a final de cuentas creo que todas aquí, repito, venimos de países latinoamericanos, sabemos que no hay mucha información, no hay mucho acceso a anticonceptivos, no se conocen muchas cosas, pero sin embargo creo que hay algo muy importante aquí que creo que nos está mencionando, que es que abortos va a haber, siempre va a haber, y el hecho de que no estemos proporcionando espacios seguros para que haya, ese es el problema, no que vaya o no vaya a haber abortos, hay abortos clandestinos en todas partes del mundo. La educación sexual lo que sí hace, y aquí Alejandra lo dijo perfectamente bien, es que enseña que el aborto es una herramienta de última opción y te enseña exactamente cuándo se usa, por qué y lo que conlleva toda esa situación, pero no es algo que se previene, o sea, abortos va a haber siempre porque pues a final de cuentas, justo lo que decía Cintia como de asumir este asunto, como que siento que es como condenar a las personas a ser mamás, ¿sabes? Como que porque es como si ese fuera nuestro camino de vida, no lo sé, o sea, me suena un poco a eso, pero sí creo que la educación sexual sí enseña que el aborto es una herramienta que se puede usar como una última opción siempre que se necesite. Lo primero es que abortos, estoy de acuerdo, siempre va a haber, al igual que siempre va a haber violaciones, y no por eso les vamos a dar un espacio seguro a los violadores para cometer sus delitos. En este caso, el aborto es la terminación de la vida de un ser humano. Estás comparando la salud de la mujer con una agresión hacia la mujer. Perdóname, pero el aborto no es salud a la mujer, es todo lo contrario. Arrancar a pedazos a un niño es salud. No es arrancar a pedazos a un niño. Mira, y en este caso llevamos una clase que se llama GINE, en donde tenemos que también ver cómo son los procesos de aborto. Y dentro de los procesos de aborto está el de fármacos, que es el que se utiliza el 70% de las veces, pero también está por el curetaje, que se arranca a pedazos a un niño. Eso no es. Bueno, no se arranca a pedazos un niño. Muy bien. Suena feo, pero sí pasa. Si se lo desmembran para sacarlo, sí lo tienen que desmembrar ese primero. No es el proceso en el que aquí en la Ciudad de México el aborto. Evitando mencionar a médicos que han realizado abortos como Bernard Nathanson, que fue presidente de Planned Parenthood, el doctor Levitano, que también habla de estas cosas. Podemos estar seguros de que el aborto no es salud, porque en el aborto se termina con la vida de un ser humano con derechos humanos. Y en este caso me pueden ayudar. ¿Qué es un ser humano? ¿Y por qué algo que, como que un óvulo fecundado ya es un ser humano? O sea, ¿qué determina que es un ser humano? Si nos vamos a poner en ese asunto. Digo, en todo caso, cualquier requisito que tú le quieras poner a un ser humano va a ser arbitrario y no va a incluir a ciertos humanos. En la ciencia, en la medicina, nada más necesitas tener el código genético humano y ser un organismo humano para ser considerado un ser humano. Digo, porque en este caso tenemos que hablar de biología, porque la biología es la ciencia exacta que responde a los fenómenos biológicos. Les puedo asegurar desde la medicina y cualquier concepto de biológico que el tiempo. Quiero decir una cosita chiquita y antes de que sigamos de esta afirmación, y es que yo creo que acá nunca nos vamos a poner de acuerdo frente al origen de la vida. Nosotras de este lado siempre vamos a decir que lo que ocurre con un embarazo es que hay una vida posible, no una vida hecha y derecha, pero ahí nunca vamos a estar de acuerdo, pero sí creo que podemos estar de acuerdo en algo, y es que el aborto en la mayoría de los casos es una decisión muy difícil para las mujeres. Lo es una y otra vez. En el mundo ideal, pues ninguna mujer quiere realmente tener que hacerse un aborto, ¿sí? Ninguna mujer quiere tener que hacerse un aborto, y creo que en eso podemos estar seguras. Entonces, seguras y de acuerdo. Entonces, para responder a la afirmación planteada, yo daría algunos ejemplos, porque sé que nos están viendo muchas personas que a veces simplemente quedan como confundidas en medio de este debate y dicen como, no entiendo, o me hablan muy duro de un lado y del otro, y a esas personas es a quien yo por lo menos quisiera hablarles acá, y es decirles, vean, hay un profesor en Colombia que se llama el profesor Bermúdez, le dicen alias el profesor del sexo, porque es un profesor que se inventó un proyecto en distintos colegios de Bogotá, que ha sido a su vez implementado en colegios del Oriente Antioqueño, para hablarle a las y los adolescentes de educación sexual desde el placer, no solamente desde usa este condón para cuidarte, o tómate estas pastillas, o ponte esta inyección, sino usa estos métodos anticonceptivos porque el sexo también es placer. Entonces usa toda esta información sobre los métodos para que las chicas y los chicos entiendan que se puede tener sexo seguro, que si se combina el condón, que es un método de barrera, con métodos hormonales, se reducen un montón las posibilidades de tener un embarazo no deseado, y ahí podemos estar súper tranquilas. Pero además de eso, es pues que el sexo es para pasarla bien y que el sexo tiene que ser consentido, y con esa información desde el placer, desde el gusto, desde el disfrute, logró disminuir en los colegios en los que se ha implementado este proyecto los embarazos no deseados a 0. Yo creo que hacia allá podemos ir todas, y creo que eso es una cosa pues en la que podríamos estar de acuerdo, siento yo,
y es en que el embarazo es una decisión difícil para todas las mujeres y por eso es importante la despenalización, porque aquí yo creo que ni siquiera deberíamos hablar de si el aborto es bueno o es malo. La pregunta de fondo es, ¿ustedes estarían de acuerdo con que una mujer vaya presa por abortar? ¿Estarían de acuerdo con que una niña de 13 años que fue violada por su tío vaya presa por abortar? Hay 109 niñas y adolescentes judicializadas hoy en Colombia por el delito de aborto, aunque es un derecho, en la práctica pasan este tipo de cosas. Entonces creo que eso es lo importante. En los países en donde el aborto está despenalizado, como Canadá, como Argentina, como la Ciudad de México, los abortos se aplanan o se reducen. Entonces lo que hace la despenalización es que se genere una conversación mucho más activa sobre la educación sexual que necesitamos, sobre la información que todas necesitamos, y esa información de manera masiva pues hace que los abortos se reduzcan, y creo que en eso podríamos estar de acuerdo. En el origen de la vida pues nunca, pero de pronto en esto sí. Sí, justamente iba a decir con respecto a lo que María Ángela estaba diciendo frente al número de los casos de abortos que se reducen y todo. Justamente Lupe hizo una investigación supremamente grande en donde ella cuenta cómo es el aumento en los casos, pero también quería tratar otro tema que estabas diciendo. Ahorita Lupe retomará como... Yo quisiera saber cuál es la fuente de esa información, porque yo las mías las tengo aquí, se las puedo dejar para que Kika las ponga en la cajita de descripción del video. Tengo muchas. Okay. Estoy de acuerdo contigo en que nunca nos vamos a poner de acuerdo, o sea, ni ustedes con nosotras, ni nosotras con ustedes, justamente porque hay una brecha gigante desde dónde comienza la vida, desde dónde se origina la vida. Eso es algo que desde ahí ya partimos con una brecha gigante, pero siento que es importante que ninguna de las dos posturas niegue realidades de la otra. Por ejemplo, decir como que un aborto no deja estéril, que nadie quiere abortar cuando hay personas que claramente lo hacen, que no sé, creo que alguna de acá, creo que Alejandra, creo que decía que ella está dispuesta a hacerlo porque pues lo ve como una opción, ¿no? Entonces como que creo que no generalicemos. Pero no es algo que desees hacer. Cuando decimos nadie quiere abortar es porque nadie quiere estar en esa posición realmente. O sea, se quiere evitar llegar a esa posición, sin duda, porque para todos es un dilema, es un tema, no es fácil pasarlo, evidentemente. ¿Y por qué no sería fácil si para ti no es un ser humano? Digo, me acuerdo de un video que específicamente en el que sale Nat, en el que le dicen que su amiga está embarazada y rápidamente se pone a llorar y está feliz. Digo, en eso porque, un bebé deseado. Porque todo, digo, ahí en el video no se ve que le hayas preguntado, pero es súper deseado. O sea, es deseado, pero es un bebé. Entonces, una pregunta, ¿por qué se defienden? ¿Por qué se creen que es un derecho? Y digamos, por derecho, el derecho tiene toda una connotación positiva. Las he escuchado decir que es la última opción, que es una decisión muy difícil, que ninguna mujer quiere abortar. La salud es un derecho y nadie quiere. Es muy difícil tener una buena salud, es muy difícil acceder a una buena salud. Nadie quiere llegar a una buena salud. El derecho a la vida, a la educación, digamos, los derechos tienen connotaciones positivas. ¿Por qué ustedes si defienden que es un derecho desde de plano? Todas estas afirmaciones las dijeron ustedes. Además, me gustaría hacer algunas acotaciones. Yo te respondo, en Argentina, llegar a que te hospitalicen por alguna cosa, o tú quisieras que un problema escalara un montón, o sea, como que, es decir, los temas de salud cubren cosas como la diabetes, y yo no estoy de acuerdo con que la gente consuma azúcar, pero es un derecho que la gente tenga acceso a la salud, ¿sí? Lupe, aparte es un derecho de salud sexual reproductiva, es un derecho del aborto, y aparte, por lo menos aquí en Colombia, pero ¿en dónde? Porque por lo menos en Colombia, al menos, de hecho, se hizo la sentencia en el 2006 por una mujer. Igual esa sentencia no es legal porque existe la división de poderes legislativo. Hay una despenalización de ese aborto y fue por una historia de una mujer que tenía cáncer y estaba embarazada y no le quisieron practicar todo el tratamiento para su cáncer porque estaba embarazada. Pero estás escuchando, o sea, ella que probablemente podía estar embarazada, pero tenía el cáncer, ella quería que le hicieran las quimios y no se las hicieron por estar embarazada. Entonces ahí estás poniendo dos opciones, o estoy enferma o estoy embarazada. En primer lugar, si estamos hablando de aborto libre en general, es bastante ruin caer en la violación, en la niña violada y en el riesgo de vida a la madre, causales que mayoritariamente están aceptadas en América Latina para y es bastante ruin decir matar a tu hijo o de un ser humano. ¿Me puedes dejar terminar? Te agradezco. Por otro lado, se habló de la reducción mismo en Argentina. En Argentina todavía no tenemos datos oficiales para afirmar que existe una reducción producto de la legalización porque se legalizó el 30 de diciembre y los datos tardan más o menos 2 años en expedirse el Ministerio de Salud y hacerlos públicos. Y digo, yo trabajo con legisladores acá en Argentina y con otros funcionarios públicos y nadie accede a esos datos.
Así que de plano esa afirmación es mentira. En segundo lugar, por ejemplo, en Uruguay, en el primer año de legalización se realizaron 7.100 abortos. 2 años después, esa cifra había aumentado un 50%, con lo cual la legalización del aborto, al igual que en el resto de los países, y eso lo puedes verificar con los datos propios de los ministerios de salud, demuestra que aumenta la cantidad de abortos producto de la legalización, no disminuye. Y en Ciudad de México no fue la excepción, pasó lo mismo. Por otro lado, se habló de la prisión a las mujeres que abortan. Yo tengo un análisis comparativo de 15 países de Latinoamérica y no hay ninguna mujer presa por aborto. Digamos, ninguna cayó en prisión. Hay mujeres judicializadas, esas investigaciones sirven en muchos casos. Viene ahora el caso de Iris Trinidad Canteros en Paraguay. Su investigación sirvió para encontrar a las personas que le habían prohibido el aborto clandestino y la verdad es que se habían abusado y habían puesto en riesgo su salud, con lo cual me parece genial. Y otra cosa más que terminaría para decir es que se dijo que no es un niño, sin embargo, la ciencia es categórica y taxativa en todas sus afirmaciones e incluso se habló de una vida posible. Estamos hablando de la ciencia, hay una sola biblioteca, Cintia y yo estudiamos en embriología en la Facultad de Medicina, porque es un niño y además, digamos, en cualquier carrera biológica se puede llegar a esa respuesta porque la biología es categórica y redundante. Si existiera la posibilidad de que existiera una vida, en lo que es el campo jurídico existe el principio pro homine, que quiere decir que en caso de no saber si estamos matando a alguien, siempre tenemos que inclinarnos por la opción más favorable a la vida. ¿Por qué? Porque podríamos estar cometiendo la injusticia de matar a una persona. ¿Y qué habría entonces de la vida de las mujeres que se ponen en riesgo por poder acceder a procesos quirúrgicos que les ponen justamente su integridad de por medio? Es decir, nosotras que defendemos el aborto como una elección personal de las mujeres, estoy segura que no estamos haciendo una campaña para bajar los índices de natalidad o hacer una campaña en contra de los niños ni las niñas. O sea, es más, el derecho tiene sus posturas, pero la categoría de niñez y de infancia se le atribuye al reconocimiento del sujeto de derechos, al niño como sujeto de derechos, y es una categoría de la modernidad que surge cuando nacen las disciplinas. Es decir, que no siempre se ha pensado en los niños como se piensan ahorita, lo cual quiere decir que, sin embargo, los abortos, que sí han existido desde siempre como prácticas históricas y como los demuestran las investigaciones de los grupos antropológicos con comunidades indígenas, que son prácticas ancestrales, los niños, como los vemos hoy, no siempre han existido en esa perspectiva, pero la mujer no siempre fue sujeto de derechos y sin embargo la violaban, digamos. Y está bien que existan. Discúlpame, Lupe, yo te escuché. Entonces, existen los niños como una categoría que nos pensamos. Yo los defiendo, yo soy maestra, yo estudié una maestría en infancia. O sea, yo no estoy en contra de los niños. Lo que quiero decir es, cuando decimos, hey, el aborto debe ser despenalizado, es porque también estamos hablando de la defensa de la vida de las mujeres, porque son las mujeres las que ponen en riesgo su integridad cuando tienen que recurrir a escenarios que no tienen condiciones de salubridad necesarias para poder practicarse una interrupción voluntaria de su embarazo por elección personal de sus proyectos de vida. Lo que estamos pidiendo es que, si se despenaliza, nos garanticen a las mujeres que decidimos por elección, no por irresponsabilidad. Por eso me pongo como ejemplo. Yo soy una mujer hecha y derecha de 33 años con todas las capacidades de ser mamá y sin embargo elijo no serlo. Y tendría las condiciones entonces de la connotación de la, no sé, adolescente irresponsable que por no cuidarse, no, yo me cuido y sin embargo el aborto sigue siendo una elección posible dentro de mi esquema de vida. ¿Cómo puede serlo la maternidad? Nada más recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los humanos, desde el momento inicial de su existencia, son sujetos de derecho. ¿Y de qué derechos? El número 4 dice derecho a la vida. El número 6 a la personalidad jurídica. Exacto, desde que existes, desde que respiras. Existencia es la palabra clave. Una cosa agregaría, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo, que tiene carácter normativo por el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dice que los niños necesitan, por su condición de vulnerabilidad, de la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Con lo cual está asumiendo que existen niños antes del nacimiento. Más allá de eso, independientemente de la categoría jurídica de niño, porque sabemos que hay prácticas ancestrales como el aborto, las violaciones, los asesinatos que existen, y no por eso hay que legalizarlas igual. La mujer también hubo un momento en el cual no era considerada sujeto de derecho. Los esclavos mismos en Roma no eran considerados sujetos de derecho. No podemos usar la excusa como no tiene ese nombre la categoría jurídica actualmente. Tiempo. La religión debe ser excluida del debate público. Wow, yo pensé que más gente se iba a ir. Me voy a tomar la palabra. Yo pertenezco a una religión. No me gusta llamarme religiosa, sí soy una persona supremamente espiritual, le doy mucha importancia a ese ámbito, pero sé y estoy consciente de que no todas las personas tienen mis mismas creencias, ni han experimentado lo que yo he experimentado, o han conocido lo que yo he conocido. Y desde esa perspectiva es muy difícil debatir con una persona que simplemente no va a tener en cuenta tus argumentos porque para esa persona no son válidos desde su punto de vista y sus creencias. Entonces, por eso creo que la religión como tal, a la larga, hace que el debate sea más complicado. Pero
Creo que el excluir a la religión no quiere automáticamente el excluir a una persona que tenga creencias religiosas. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo me presente enfrente de las personas y diga que creo en Dios no quiere decir que mi percepción o mi opinión sea menos valiosa. Entonces creo que como argumento religioso sí es complicado entablar un debate desde esa percepción, pero no creo que tampoco lo correcto sea excluir a las personas que tienen sus bases y sus principios en una deidad. Ok, Kika, yo quisiera decir que estoy de acuerdo contigo. Yo soy creyente, ahí donde me ven tan tatuada, tan feminista, yo soy creyente, me formé en una iglesia cristiana de hecho y tengo una relación con Dios permanente, no me avergüenzo de decirlo. De hecho, me reconozco como una persona que cultiva su espiritualidad todo el tiempo. Por lo mismo, considero que la religión sí debe estar fuera del debate, es decir, no la religión como la postura desde la cual yo moral o éticamente hablo, sino como la religión como las instituciones que desde su lugar de poder necesariamente entran a intervenir la manera como se legisla. Ese es el debate del que yo siento que sí deberían salir todas las religiones de plano. Las religiones instituyen modos de ver el mundo, ¿sí? Instituyen prácticas y las normatizan. Entonces dicen, hey, estamos de acuerdo con esta o esta práctica y desde aquí entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, Colombia es un estado, se supone por Constitución del 91 laico, lo que querría decir que habiendo diferentes clases de religiones en nuestro país, solamente se atiende al código de lo civil y no al código de lo moral religioso, y sin embargo sabemos que nuestra constitución y el récord de constituciones que hemos tenido, incluso nuestras instituciones, definitivamente están ligadas a pensamientos instituidos desde grandes organizaciones como la Iglesia Católica, por ejemplo. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Kika. Yo lo que hice para empezar a ser activista pro vida básicamente fue leer mucho sobre biología, leer mucho sobre ciencia, cómo la medicina dice que es ser humano desde la concepción. Yo siempre he sido católica, mi relación con Dios en este momento es mucho más grande, de hecho desde que empecé a vivirla realmente, pero nunca en un debate o en una argumentación voy a utilizar los argumentos religiosos, espirituales, justamente porque, como decía Kika, no todo el mundo ha experimentado el mismo encuentro que yo, no todo el mundo vive esa realidad espiritual como yo la vivo, entonces yo lo utilizo más desde la medicina, desde la ciencia, que justamente, o sea, estamos hablando de ciencias exactas, que si te dicen un postulado es porque ya se ha comprobado, porque tiene un montón de investigación detrás. Sin embargo, muchas veces me han desprestigiado justamente por mi religión. Entonces, todo el tiempo recibo burlas y comentarios de que, sí, eres pro vida, jajaja, por la Biblia. Cuéntame qué dice en la Biblia. Y yo nunca en la vida le he dicho a alguien, mira, es que soy pro vida porque es que en Génesis Dios dijo, no, o sea, nunca me he puesto en eso. Entonces, sí siento que hay también un sesgo muy grande con las personas que ya te estigmatizan simplemente por el hecho de ser creyente. Amiga, pero yo creo que eso tiene una razón de ser. O sea, la razón por la cual el ser creyente de repente le salta en una conversación, en un debate, no solo de este, sino de todo tipo, porque yo sí creo que la religión debería de ser excluida de todo tipo de debate público, sobre todo cuando tiene que ver con derechos, porque simplemente no todos creemos lo mismo, that's it. O sea, esa es la razón de este punto, pero tiene una razón de ser, y es que la religión sí ha limitado muchas cosas, no solo de la mujer, sino de las personas homosexuales, de las personas trans. O sea, sí se ha usado ese peso, esas creencias para limitar muchos derechos de muchas personas. Entonces, esa es la razón de ser, de que en el debate sea como que un bloqueo muy, muy claro de algo, porque pues también, por ejemplo, si tú y yo estamos hablando de eso y de repente me mencionas a Dios, que es un poco lo que hablamos ahorita, no todos creemos en lo mismo, yo no creo en Dios, para mí automáticamente ese argumento no es válido. Yo agregaría una cosa a lo que dice Nada, además de que me parece profundamente lúcido lo que acaba de enunciar, y es que está bien si tus creencias religiosas y la fe en la que has sido criada o criado hacen que estés en desacuerdo con el aborto. Eso está bien y es tu creencia. Y es importante que sepas que la despenalización del aborto no te va a obligar jamás a abortar ni a romper tus creencias. Si tú no quieres abortar, está bien. ¿Qué hace el camino contrario, que es la penalización, la prohibición del aborto, la prohibición que sí obliga a las mujeres a tomar una decisión que ellas no quieren? Pero de este lado, del lado de la despenalización, nadie te está obligando a hacer algo que tú no quieres. Y a las personas que nos están viendo, que son creyentes y que les interese como conocer más sobre esto, que sean, por ejemplo, católicas. En Colombia hay una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que son mujeres católicas que trabajan por la despenalización del aborto. Tengo aquí un libro en mis manos que se llama Prestadores de Fe, que es escrito por personas cristianas practicantes que expresan desde su creencia y su cosmovisión argumentos que
que vale la pena que les den una mirada y que yo creo que ustedes mismas deberían ver por su propia cuenta, porque aquí me extendería un montón. Aquí yo quiero hablar porque, digo, yo también soy católica, la cuenta de Ser Provida, pueden ir a verla y de verdad no van a encontrar un solo argumento que tenga que ver con la Biblia, con el budismo, con nada. Y tenemos suficientes temas para tocar, que son la medicina, que son la bioética, pero no lo excluiría del todo la religión, porque en acuerdo mutuo también se puede tocar el tema de la religión, o de si viene o sea, yo podría debatir con alguien que es cristiana sobre el aborto y también sería un tema sabroso a debatir. Tampoco diría que tiene que estar a fuerzas en la mesa, no. Y nada más quiero mencionar, tampoco es para generar debate en esto, pero cualquiera que se diga católico y dice que está a favor del aborto no es católico. Adentro de la religión católica hay ciertos estatutos y en esos estatutos viene obviamente entender que Dios da y Dios quita la vida. Entonces cualquiera que siga católico por el derecho a decir, perdónenme, pero no es católico, ni siquiera es cristiano. Me parece que cuando se plantea que la religión tiene que quedar afuera del debate, en realidad básicamente le estás diciendo, de hecho decían, la iglesia debe salir del debate, pero para la iglesia católica, la iglesia somos los fieles, con lo cual estaría diciendo, si vos crees, no participes del debate. O sea, en el fondo eso es lo que se está sosteniendo. Y creo que viene acompañado un montón de, bueno, como estos prejuicios que hay sobre los creyentes. Y yo, digamos, lo aclaro, yo arranqué siendo activista atea, fui completamente atea, no criada en la religión, hasta hace algunos par de meses que decidí bautizarme el año pasado. Justamente por eso no defiendo estas cuestiones desde la creencia religiosa, para nada, pero lo cierto es que me parece como muy duro decirle a una persona, no podés hablar desde este punto de vista, porque entiendo que para las personas la religión es una cuestión muy importante. Por ejemplo, si yo fuera médica y me obligaran a realizar abortos y por objeción de conciencia, por mis creencias religiosas, no lo quiero hacer, me parece que la cuestión religiosa es sumamente importante, no podemos vulnerar las creencias de una persona. Por otro lado, me parece que se dijo como que estaba bien dejar a la iglesia fuera, digamos, a la religión fuera siempre que se tratara de derechos. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, Estados Unidos y el segregacionismo, Martin Luther King, pastor protestante, fue uno de los principales luchadores en contra del segregacionismo, y digamos, no le resta valor a su mensaje, sobre todo porque era sumamente confesional. Fray Bartolomé de las Casas era el que peleó por los derechos de los indios en la conquista española, y la verdad es que era, digamos, perteneciente a la Iglesia Católica, y era uno de los principales abanderados a favor digamos, de los derechos de los indios y que no fueran ni maltratados ni nada por el estilo durante la conquista. Por lo cual me parece que estamos como viciando y diciendo todo aporte de la Iglesia es mala. Siendo que la Iglesia mismo, por ejemplo, es la que instaura el hecho de que a los nacionales se los trate igual que a los extranjeros. Y esto estamos hablando de casi 2000 años atrás. Con lo cual, me parece que tenemos que dejar de tomar esa postura y, por otro lado, puntualmente con el hecho de Católicas por el Derecho a Decidir, si bien tiene ese nombre, por ejemplo, en Brasil por ley estuvieron obligados a sacárselo porque no responden a lo que dice la Iglesia Católica, y por otro lado reciben financiamiento de son organizaciones, digamos, en el mundo, existen también en Argentina, donde la presidenta es marxista, y sabemos que el marxismo dice que la religión es el opio de los pueblos, con lo cual claramente no puede ser católica, Marta Lanis. Pero por otro lado, Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, en Argentina recibió $2 millones de la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande del mundo. Con lo cual, evidentemente, pareciera que está genial decirse católico cuando se está a favor del aborto, pese a que el interés en el fondo es la legalización del aborto para poder implantar un negocio multimillonario. Un aborto en los Estados Unidos en el primer trimestre, un aborto quirúrgico, hasta casi $1.500, sabiendo que después de la legalización, como ya lo dijimos, aumenta la cantidad de prácticas, pero cuando uno quiere defender la vida desde la religión, ahí parece que tenemos que dejarlo fuera. Y digamos, somos un ser humano, tenemos una vida, tenemos un aspecto trascendental y un aspecto terrenal. No podemos vivir como esquizofrénicos, partirnos a la mitad y decir lo otro no existe. Pero ahí sobre la IPPF yo creo que hay que hacer una anotación, y es que la IPPF no es una clínica abortista, sino una federación de planificación familiar, que es totalmente... Es una red de clínicas. Yo no dije una clínica, es una red de clínicas, tiene 46.000 clínicas alrededor de todo el mundo. Lo puedes ver en la página web de la IPPF. Sí, por supuesto, y ustedes hablan mucho sobre el Planned Parenthood, pero eso no, o sea, el Planned Parenthood no solamente es una clínica abortista, hacen muchísimo más. Pero ¿qué más hacen? Yo quiero interrumpirlas, qué pena con ustedes, para que no nos quedemos en el debate de una sigla u otra. Yo creo que hay algo un poco más de fondo que pensarnos, y es el asunto de el aborto como práctica. Incluso, y hay muchas investigaciones de sociólogos en Colombia, evidenció que fue promovida por organizaciones que, abanderadas en un marco de creencias, no vamos a discutir de cuáles porque no quiero herir intereses, pues los llevaban a cabo, y los llevaban a cabo justamente como una de sus prácticas, porque eran mujeres que ejercían la prostitución. Entonces las obligaban a abortar a las malas, ¿sí?
y bajo un precepto de creencia espiritual. Entonces, es decir, por eso yo considero que el debate sí debería sacar de lado, nuevamente, no a las personas, y cada persona, por supuesto, tiene su marco de creencias desde el cual es muy respetable que se pare y opine, pero sí deberían las instituciones y sus lugares de poder de decisión estar excluidas de esa escena de lo público, porque definitivamente tienen un nivel de percepción dogmática sobre el ser y la vida. Entonces, si las personas, como las que refiere, creo que fue Lupe, no recuerdo, Martin Luther King, por ejemplo, hace todo un ejercicio de defensa de derechos humanos en el momento histórico en el que aparece, nunca lo hace abanderado en un discurso religioso, lo hace con su... No, bajo ninguna circunstancia. Yo leí varios... y moral sobre yo leí varios libros de una frase de Martin Luther King en el libro. La fe es dar un paso sin saber. Acá en Colombia existe una mujer que fue una monja y fue guerrillera, y es el mismo escenario de paréntesis. Entonces, si es monja y si es guerrillera, Martin Luther King lo hace desde la fe. Se llama la defensa de los derechos. Te va a pasar el libro. El asunto es actuar en base a argumentos religiosos. Exacto, es que miren, parémonos en esto. Las personas siempre vamos a tener marcos de creencias, unas y otras. O sea, todos las tenemos porque somos seres sociales. Es decir, el debate aquí no está pensado si yo actúo desde mis creencias o no. Es que es imposible desagregarnos en pedazos. Es imposible. Pero por supuesto, el punto de la pregunta que genera este debate es si la religión y la religión no es lo mismo que las personas, pese a que la Biblia diga que la iglesia son las personas, es las instituciones a lo que atiende. Deberían estar por fuera del debate público sobre este tema de la penalización del aborto. Yo tengo dos preguntas. Primero, nunca dijiste el nombre del estudio, y en segundo lugar, Martin Luther King tiene frases, pero a ver, así. Cada miseria humana deshace y mancha la imagen de Dios en el hombre. Digamos, frases así para justificar el hecho de estar en contra de la segregación. Si uno lee sus libros, que me parece que, no sé si los leíste, yo sí, tiene alusiones a cuestiones religiosas todo el tiempo. Es imposible separar el discurso confesional de Martin Luther King de su lucha humanitaria. Lo mismo podemos encontrar con Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta y otros grandes premios Nobel de la Paz. En nombre de Jesús y de la iglesia mataron mucha gente, y en la Inquisición también a las mujeres. Es decir, en nombre de la iglesia cualquiera puede hacer muchas cosas, en nombre de sus creencias cualquiera puede hacer cosas como Hitler. Sí, o sea, el punto no es ese. El punto es, nosotros como seres humanos nunca vamos a estar por fuera de nuestros marcos de creencias, y eso tiene que ser totalmente comprensible y respetable, pero la lógica es, y las iglesias como institución, como lugares de poder y de control que son, definitivamente tienen que estar legislando las decisiones. Los hombres deberían estar excluidos del debate. Pero por supuesto, hola hermanas. A mí me parece muy absurdo ver mesas de debate sobre el cuerpo y los derechos de la mujer que solo están implementadas por hombres, siempre blancos, siempre privilegiados. O sea, como que siento que me parecería ideal que las mujeres lideraran esta conversación. Sin embargo, también creo que vivimos todas en países en los que las mujeres no estamos en los puestos de decisiones. Hay pocas mujeres que toman estas decisiones, que están en la política, en los puestos de poder, que tenemos esa presencia. Entonces también creo que es una conversación que debería de ser entendible para los hombres, pero sí creo que debería ser liderada por mujeres, porque al fin y al cabo es sobre nosotras. En el debate al final los hombres también pueden participar, por supuesto, pueden hablar, dar su opinión, pero al final la decisión es nuestra. Y aparte, hablando sobre lo que decíamos sobre la educación y el aborto, que es una prevención, y los hombres que, o sea, no solamente las mujeres abren las piernas, ¿cierto? Porque ¿quién lo introduce? El hombre también puede hacerse vasectomía, el hombre también puede utilizar el condón, y ahí hay un montón de otras situaciones y circunstancias donde el hombre tiene un papel importante. Sin embargo, al final no es el cuerpo de él, y él no es el que va a estar cargando ese bebé o ese feto o ese embrión, no es el que lo va a estar cargando. Yo tengo la fortuna de trabajar rodeada de muchos hombres, y digo la fortuna, como también he tenido la grandiosa vida de estar rodeada de muchas mujeres trabajando, pero digo la fortuna es porque poquito a poco hemos tenido estos discursos y estos debates, así como pero con ellos, y me parece muy importante hacerlos parte del debate en el momento en el que podemos sentarnos a repensar, oiga, es que el tema del patriarcado
del cual se derivan todo contra lo que nosotras como feministas luchamos, también les afecta a ellos en términos de somos hombres hechos de una forma específica, pensando en siempre estar por encima de todo lo otro, ¿no? Llámese otro mujer, llámese otro homosexual o del orden que sea, pero además se nos prohíbe y se nos juzga si expresamos las emociones, entonces somos menos hombres si tenemos pocas erecciones, o sea, hay muchas situaciones que aparecen en el debate con ellos y yo sí considero que hay que conversar con ellos, porque ellos son parte de la construcción de esta sociedad y son también compañeros en el proceso. Lo que pasa es que sí estoy muy a favor de que las decisiones y lo que se legisla sobre las mujeres solo puede pasar por la decisión de las mujeres, porque lo que ellos harían en ese lugar sería hablar desde su lugar de privilegio. Y en ese orden de ideas, pues estamos reproduciendo todas las prácticas históricas sociales que nos han mostrado cómo han sido gobernadas nuestras vidas, nuestros derechos, desde la opinión o la justificación o argumentación a favor o en contra. Yo agregaría a lo que ustedes ya han dicho que, a ver, chicos que nos están viendo, chicos hombres que nos ven, en condiciones ideales, es decir, si esto fuera una sociedad ideal y las mujeres pudiéramos vivir tranquilas y el machismo no fuera la norma, qué maravilla conversar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en pareja, porque va a ser una relación horizontal, porque nos vamos a mirar a los ojos y nos vamos a entender como iguales. Pero solo por ponerles un ejemplo, en la brecha salarial, en Colombia la brecha salarial está por encima del 12% y la brecha salarial es gigante en todos nuestros países, lo que hace que muchas mujeres en sus relaciones de pareja siempre estén en condición de desigualdad. Entonces, cuando ustedes escuchan esa afirmación de los hombres deben quedar excluidos de la conversación, seguramente les da un infarto y dicen, malditas mujeres que no se excluyen porque la palabra les suena muy mal, pero la invitación que yo les hago es a que no se caigan de la silla y escuchen un poquito lo que las mujeres que les rodean, lo que las mujeres en general tienen por decir sobre este tema. Yo creo que más allá de excluir, como de no hagan parte de la conversación, la invitación es escuchen la conversación, ¿sí? Escuchen lo que las mujeres dicen, porque históricamente, pues los hombres han determinado, como bien decía Alejandra, lo que las mujeres decidimos, por ejemplo, si podemos votar, cómo nos tenemos que vestir, y una cantidad de derechos que hasta hace muy incluso en la misma iglesia. Claro, una cantidad de decisiones que hoy nos parecen dadas, pero que han sido una lucha. Y la decisión base es sobre nuestro cuerpo. Entonces, yo sí creo que es una decisión de cada mujer también decidir qué tanto vincula a su pareja en eso. Pero la invitación a los chicos es que escuchen esa decisión, ¿no? Que escuchen qué tanto quiere ella vincular a su pareja en esa conversación, qué tan importante es para ella que ese apoyo esté ahí, pero a la larga sí tiene que ser una decisión de las mujeres. El 70% de los padres abandona a sus hijos al enterarse que estos tienen alguna forma de discapacidad y uno de cada dos hogares colombianos son de madres solteras. Entonces, pues al final la carga termina siendo sobre las mujeres. Además de que ocurre el embarazo en el cuerpo de las mujeres, la carga por la injusticia en la que estamos, es sobre las mujeres. Entonces, si algún día esto cambia, sé que vamos a tener conversaciones, chicos, con ustedes profundas e importantes en condiciones de igualdad, pero en este momento no es el estado en el que estamos. Chicas, prendan la cámara. Yo pienso lo mismo que tú, pero creo que lo digo más enojada. Pues con respecto a lo que decía María Ángela, yo creo que hay varias cosas ahí a tocar. En mi opinión, lo que estabas diciendo tú básicamente es como que sí pueden hablar si están de acuerdo, o sea, si están de acuerdo con el aborto. Si no, no, porque simplemente serían machistas. Con lo que tú decías del abandono de los papás a sus hijos, básicamente, en mi opinión, desde mi perspectiva, hacerse un aborto es exactamente lo mismo que está haciendo un hombre, abandonar a tus hijos. Entonces, básicamente, no estamos buscando como esa equidad, sino literalmente bajarnos a las mujeres, a todo lo que hacen mal los hombres para hacerlos como ellos. Esa es mi opinión y ese es mi punto de vista. Yo siento que claramente no deben ser excluidos porque, o sea, alguien que no es homosexual perfectamente puede velar por los derechos de los homosexuales, perfectamente puede estar en debates que apoyen a los homosexuales porque está de acuerdo con esa orientación sexual o con los derechos de esta comunidad. Entonces, literalmente excluir a los hombres por no tener útero me parece completamente inválido y entonces deberíamos excluir a todo el mundo que no cumpla con una condición de la comunidad de la que se esté hablando o del tipo de vertiente que estemos tratando. Entonces, nadie podría hablar de los indígenas porque no es indígena. Ninguna de nosotras podría hablar de, no sé, África, no puedo hablar porque no somos personalmente africanos. de las experiencias, y eso es completamente cierto. Y justo hubo un caso como que de una mujer indígena que dijo como que igual no hablen por nosotras, ¿sabes? Como que no saben exactamente lo
lo que vivimos. Yo me considero aliada de la comunidad LGBT, sin embargo no creo exactamente saber qué se vive o qué vive una persona trans, por ejemplo. Yo creo que yo no puedo ponerme completamente los zapatos de una persona trans, sin embargo no quiere decir que no sea aliada de la comunidad y que apoye por completo todos los derechos que tengan que tener. A lo que voy es que si hubiera una discusión sobre el tema acerca de derechos de personas trans, mujeres y hombres trans deberían de ser parte de esa conversación y nosotros deberíamos escuchar y tratar de entender y por eso ser aliados. A eso es a lo que va. Sí, estoy de acuerdo, amiga, pero la cosa es que el bebé que tiene la mujer adentro también es del hombre. Pero todavía no es bebé. Sí, yo coincido con Dani y me parece que decir que la mujer es la única que tiene que decidir en el caso de un aborto y que el hombre no puede opinar es claramente decirle, bueno, te quedaste embarazada, hacete cargo, y en vez de, digamos, empoderar a una mujer, lo único que está haciendo es decirle, mira, flaca, no cerraste las piernas, entonces ahora la responsabilidad es tuya. Me parece que lo que está haciendo es profundizar una concepción machista de que solamente la mujer se tiene que hacer responsable. En el acto sexual hay dos, con lo cual lo más lógico, si hablamos de una cuestión de consecuencias y aporte a esas consecuencias, es que el hombre opine. Más allá de eso, obviamente me parece que es fundamental el hecho de que todos tenemos un papel activo en la defensa de los derechos humanos, con lo cual todos tenemos derecho a opinar. E incluso algo que se dijo acá es que el 70% de los hombres abandona a su hijo cuando se entera que tiene una discapacidad, y eso nos parece reprochable. Y por otro lado, podemos comparar los números en Europa, cuando la mayoría de los niños, cuando salen en el diagnóstico que van a tener síndrome Down, más del 90% en promedio son abortados. Con lo cual, si nos parece recriminable que el 70% de los hombres abandone a sus parejas cuando sabe que el niño viene mal, ¿por qué no nos parece reprochable con una mujer que se supone que, digamos, está en una situación en la cual es empoderada, ya pueden decir, porque el aborto en Europa es legal en la mayoría de los países de 30 o 50 años? Por otro lado, me parece que y hay algo que es súper para destacar. Por ejemplo, si tomamos Bolivia, el Código Penal, el artículo 250 del Código Penal, establece una pena para el hombre que abandona a la mujer y una pena agravada para la mujer que producto de ese abandono comete suicidio o aborto. Entonces digo, me parece que está bueno entender eso de que la igualdad es en pos de los derechos y la protección del niño y de la mujer, digamos, no es dejando a nadie de lado, y no es que porque ellos hacen las cosas mal, nosotras tenemos derecho a hacer las cosas mal, pues la verdad es que si no, ahí siempre vamos a tirar para abajo. En este caso, yo también quiero mencionar que no solamente es derecho de los hombres de hablar del tema, porque, bueno, si queremos excluir a los hombres, tendríamos que excluir a los ginecólogos o a quien se dedica a la bioética y tienen algo para decir desde su área de conocimiento. Sería bastante tonto excluirlos, ¿no? Entonces, no solamente es derecho de alguien opinar sobre cualquier tema, sino que también es obligación del padre velar por la seguridad de su niño. Hay que recordar que tanto en los diccionarios médicos como tratados internacionales se menciona al feto y al embrión como niños y como bebés. Entonces, estamos seguros de que el hombre y la mujer tienen la responsabilidad de cuidar de su hijo, y en este caso, si la mujer está tratando de terminar con la vida de su hijo, el hombre, el padre, tiene la responsabilidad de protegerlo, como ya está explicado en la Declaración de Derechos del Niño. Yo tengo una pregunta para ustedes, chicas, solo chiquita, y es ¿por qué no hacen activismo, ya que están tan interesadas en los derechos de los niños? Y les creo que es genuino. ¿Por qué no hacen activismo para que tantas madres solteras no estén por ahí pagando con sus niños solas y los niños en tantas injusticias? Gracias, María Ángela, por la pregunta. Y aquí sí quiero recalcar, y obviamente voy a aprovechar aquí, hacemos bastante activismo. En México yo trabajo y estoy enlazada, Ser Provida es una organización y está enlazada directamente con MIFAC, que es una casa que recibe a mujeres solteras, madres vulnerables que necesitan acogida, es decir, quedarse a dormir ahí, alimento, también las apoyan con becas para que estudien, las apoyan con becas para que tengan un oficio, para que tengan un trabajo. Entonces, de que se hace activismo, sí, MIFAC es Provida y lo hacemos en Ser Provida. Aquí vi tu Instagram y solo hablas de aborto y nunca de la responsabilidad de los hombres hacerse cargo de sus hijos ya con vida. Nunca. Solo hablas de aborto. Sí, con agregaría que a las mujeres. Mira, si le das follow, lo prometo que lo vas a ver en las historias, porque lo hemos tocado bastantes veces en historias, incluso lo puedes buscar en historias destacadas. Si te das una leidita, ahí vas a poder entender un poquito de lo que hablamos, sobre todo, siempre tocamos el tema de la responsabilidad de la madre y del padre, que son igual de importantes. Y en este caso, nada más déjenme terminar, BIFAC es una institución que hace 40 años se instituyó por una mujer provida y ha ayudado a más de 40,000 mujeres. Entonces, si quieren apoyar y donar dinero para que estas mujeres sigan siendo cuidadas y que tengan mejor calidad de vida, los invitamos, ¿no?, a cualquiera a participar de esta. Correcto, hablas de mujeres, porque Cintia es mexicana y creo que somos las únicas mexicanas aquí, y ella habla mucho de las mujeres, pero también está hablando mucho de los niños en cuando estamos hablando del aborto y demás. Cintia, ¿tú sabes cuántos niños se adoptaron el año pasado en México? Sí sé la cifra. ¿A qué quieres llegar con esto? 12. Y el año anterior a ese, 7. Qué bueno que lo país. Es más, aquí hago la propuesta pública.
Ya se la hice a Marisol de la Fuente y te la hago a Tina, las dos que somos mexicanas. ¿Qué te parece si unimos fuerzas por mejorar el sistema de adopción en México? A mí me preocupa el sistema de adopción. Estoy segura de que si lo mencionas es porque te preocupa. Entonces te hago aquí en vivo y en directo la propuesta de trabajar juntas por el sistema de adopción para que se fomente más la adopción y para evitar que los niños estén sufriendo, sino que tengan mejor calidad de vida adentro del sistema de adopción durante toda la etapa de adopción y ya en sus familias concretas. Me interesa mucho el sistema de adopción, pero también me interesa mucho prevenir este tipo de cosas, el derecho de las mujeres también a decidir, la maternidad deseada. Creo que tú usaste mucho en mi contra el hecho de que yo me puse feliz porque mis amigos iban a tener un hijo, o sea, como que siento que yo estoy muy de acuerdo con promoverlo, como que si tienes algo que platicarme, con mucho gusto luego hablamos al respecto, pero sí creo que tenemos posturas muy distintas y sí me gustaría como que escuchar qué tiene, como que exactamente de qué va. Yo decidí apagar la cámara porque, aunque estoy parcialmente de acuerdo con varias opiniones de ustedes, apagué la cámara porque el statement habla de una palabra que se llama excluir, y cuando hablamos de excluir es omitir, erradicar y sacar de la ecuación. Y bajo esa primicia es donde yo digo que no estoy de acuerdo. Efectivamente somos las mujeres las que cargamos con más, no solamente físicamente, sino posiblemente también psicológicamente. Nuestros cuerpos cambian y se preparan para un parto y eso implica hormonas regadas, bueno, muchas cosas que creo que todas conocemos. Bajo esa primicia creo que lo correcto es que sí, nuestra opinión sea más relevante que la del hombre, pero eso no quiere decir que sea completamente excluida, como si fuera algo que nosotros, como ustedes dijeron, nosotros no hicimos solas, no solamente abrimos las piernas y ya, o sea, el hombre también intervino, no pudimos crear un bebé o un hijo o un feto, embrión, cigoto, solas. Por eso creo que debe ser tenida en cuenta una opinión, pero lo más relevante al final sí es la decisión de la mujer, pero no excluir al hombre como si no fuese. El aborto debería ser un derecho en toda Latinoamérica. Otra vez juntas. Sí, por supuesto, tiene que ser un derecho. Es que, ¿qué más vamos a decir? Que yo creo que ya es un derecho. Debería ser legal y no debería ser penalizado en Latinoamérica. Eso es lo que nosotros realmente queremos. Y yo ahí agregaría una cosita de información que creo que nos ha hecho falta para aclarar en panorama, y es cómo está la legislación. Y yo creo que cada una puede explicarle un poco desde sus países. Bueno, somos 3 colombianas y tú nada en México, que nos puedes ayudar con cómo está la cosa en México, que ya ha avanzado un montón en México en la discusión. En Colombia el aborto está despenalizado en 3 causales, en caso de violación. Y ahí quiero hacer como la acotación, y es que por violación debidamente procesado, porque no es como que llegues y, ay, sí, me violaron y todo, pero si tú no tienes nada que te lo pruebe, está bien difícil que te la acepten por esa violación. Entonces, aún así, aunque está despenalizado por eso, todavía cuesta muchísimo para que lo hagan. Ya llegamos a las barreras, pero por ahora yo diría que pues el marco legal en el que estamos paradas es que el aborto está despenalizado y es un derecho en Colombia en caso de violación, en caso de que el feto tenga malformaciones muy, muy graves que lo hagan incompatible con la vida extrauterina, se me enredó la lengua, mujer, ¿no? Y en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, salud entendida como salud física o mental. Eso ya está claro, eso existe desde el 2006. La discusión que hoy estamos viendo en Colombia va más allá de eso y tiene que ver con que existen, a pesar de que existe ese derecho en esas 3 causales, un montón de barreras para que incluso bajo esas 3 causales las mujeres accedan al derecho, porque en la práctica hay muchos problemas y la base de esos problemas es que en el Código Penal, si bien la justicia constitucional dice que esto es un derecho, ¿sí? Y la justicia constitucional es la madre de todas, hay un artículo en el Código Penal que dice que sigue siendo un delito por fuera de esas causales. Y ahí es donde está el debate, en que la existencia del delito no solo pone en riesgo la salud de todas, sino que también impone barreras para las niñas y mujeres que son violadas o para las otras 2 causales que acabo de mencionar. Yo creo que se nos está olvidando algo que mencioné previamente, que es abortos va a haber siempre. Cuando hablamos de la legalización, cuando hablamos de que sea un espacio seguro, estamos hablando de proteger a esas personas que igual lo están haciendo e igual lo van a hacer de maneras clandestinas. Yo quiero mencionar así súper rápido que estoy súper en desacuerdo con que se denomine derecho al aborto, porque lo que sí existe es el derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? El derecho a no ser matado de manera arbitraria. Y definitivamente el derecho a no ser matado de manera arbitraria es contrario al derecho
que tienen las mujeres de matar a sus hijos no nacidos. Ahora, el derecho al aborto sería algo completamente irracional, hablando de que las leyes están para proteger a todos los humanos. Nosotros sabemos desde la medicina, y si procuran de verdad, si tratan de verdad de refutarlo, tendrían que obviamente refutar al padre de la genética moderna, que habla de que el humano es desde la fecundación. Entonces, si nosotros hablamos que los humanos son desde la fecundación y que por la Declaración Universal de Derechos Humanos todos los humanos tienen derechos desde el momento de la fecundación, entonces estaríamos hablando de que estar a favor del aborto es oponerte a respetar los derechos de los niños no nacidos. Ahora, esta es una pregunta porque trato de entender, de verdad procuro entender, pero no me da. Un bebé no nacido que es deseado es un humano con piernitas, con patitas, que puede escuchar música, que incluso en México es heredero de fortunas, pero un bebé que no es deseado, de alguna manera es solo un cúmulo de células que la mujer tiene derecho a sacar de su cuerpo. Digo, ¿dónde quedó la biología y dónde quedó el sentido común? Bueno, ¿y en dónde queda cuando se trata de un hijo de una violación? Por ejemplo, en Colombia la tasa de violación es demasiado alta, ya lo referían hace un rato, no vamos a agotarnos en cifras, es una realidad sonante, constante, y particularmente por mi trabajo tengo la fortuna de estar todo el tiempo recorriendo las zonas más llenas de conflicto armado y todas las que están, digamos que priorizadas en el acuerdo de paz. La cantidad de mujeres que ustedes no se imaginan, yo tengo que tener enfrente, víctimas de violaciones por grupos paramilitares o grupos guerrilleros, que aun cuando nuestra sentencia dice por violación, que es un acceso carnal violento, hay posibilidad del aborto legal, se lo impide el sistema de salud por estas otras variables. Es decir, ¿en qué momento esa dicotomía que planteas ahí, Cintia, saco de células o bebé bonito heredero, sigue siendo la misma lógica? Y si el saco de células o bebé bonito heredero igual se gesta a partir de una violación, ¿en dónde quedan los derechos de la mujer a decidir sobre lo que pasa con su cuerpo? Ahí me parece que hay dos cosas. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo de que aunque haya sido un bebé concebido deseado o que haya sido un bebé concebido por violación, igual es lo mismo, no cambia, no deja de ser lo que es. Pero tú tendrías que tener un hijo que te recuerde constantemente un hecho absolutamente atroz, No hay como pruebas la violación. en el marco de la salud mental de que eso ocurra. Alejandra, tú como psicóloga no estás enterada de todas las investigaciones que han hecho los psiquiatras, de todos los traumas que deja un aborto justamente en las mujeres con violación. Lupe me ha compartido una exposición en el 2017 del Tribunal Constitucional de Francisca de Cebalcusa. Ella habla justamente sobre todos los estudios y los análisis que se han hecho a nivel internacional. O sea, ella es de Harvard y no hay un solo estudio que diga como que abortando la mujer se le quiten los traumas, mejore su salud mental y mejore todo lo que ella venía sintiendo a raíz de la violación. Entonces, literalmente, si hablamos... hay un montón, hay varios. Por ejemplo, a mí me parece que las mujeres ha acompañado más de 1.000 mujeres que han sentido mucho alivio después de haberse hecho un aborto, y en cambio existen estudios que demuestran cómo obligar a niñas, adolescentes y mujeres a parir un hijo no deseado deja traumas de por vida. Y cuando ahorita ustedes hablaban en el insight anterior de que no hay que tener prejuicios con el trabajo de ustedes, yo quiero decirles que yo creo profundamente que ustedes están haciendo un trabajo por los derechos de los niños en todos los sentidos y no lo dudo, pero lo que yo estaba diciendo es que no había un énfasis en ese trabajo, en la importancia de las paternidades responsables, sino una carga y unos prejuicios sobre las mujeres. En primer lugar, ahí María Ángela habló sobre los estudios. Difiere mucho la situación si estamos hablando de aborto libre o aborto por causales. Me parece que si estamos discutiendo el aborto por causales es porque ya tenemos todas claro que el aborto libre, que es el tema que venimos a discutir, está mal. Si no, no tiene sentido ir argumentativamente a la excepción para justificar el general. Digamos, sabemos ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me dejas un minutito? Porque ustedes de vuelta tuvieron mucho tiempo para hablar. O sea, justo lo hablamos también. Espérame un momentito, Nat. Por otro lado, si estamos hablando propiamente del marco jurídico, digo, porque volviendo a lo que es el aborto en general, en Colombia me parece que hace falta hacer la precisión de que no es legal. Tienen actualmente protocolos hechos por vía judicial, pero como dijimos, el Poder Judicial no legisla. Esto, digamos, su legalidad, la Corte se extralimita interpretando diciendo que no es un delito cuando eso le correspondía a los legisladores por la división de poderes. Cuando eso no se respeta, claramente no se está respetando la Constitución de Colombia. Que por otro lado, la Constitución de Colombia dice en el artículo 95, inciso 1, que todo colombiano debe respetar los derechos ajenos
ajenos y no abusar de los propios. Cuando nosotros decimos que la mujer tiene derecho a la autonomía de su cuerpo y por lo tanto tiene derecho a abortar, está haciendo lo que se conoce como abuso del derecho, ejercicio abusivo del derecho en la materia. Por otro lado, sin embargo, si dicen que es un derecho, pero si vamos al Código Civil de Colombia, en el artículo 91, dice: la ley protege la vida del que está por nacer, lo va a considerar como ya nacido para todo lo que le favorezca. Incluso el artículo 93 de la Constitución Nacional dice: los derechos de los niños prevalecen por los derechos de los demás. Quiero responder un poco a Cintia sobre ese debate, como religión, si es deseado, entonces es bebé, y si no, pues es un cúmulo de células. Creo que eso también tiene que ver mucho como tú lo estás viendo, porque ustedes lo ven de esa manera y otras mujeres lo ven de otra manera. Desde que yo quedé embarazada, realmente todavía no lo veía como un bebé, porque yo veía las ecografías y todavía no veía un bebé, no veía realmente eso, realmente veía una fertilización totalmente distinta, es decir, yo lo veía muy diferente hasta el proceso en el que llevo, caray, o sea, ahorita lo estoy viendo diferente porque ya voy en una semana muy avanzada, yo ya estoy llegando al 6º mes, entonces ya veo otra cosa, y eso depende de cómo tú lo quieras ver. Otra cosa es que la Pérez decía mucho sobre los traumas que puede causar un aborto, pero hablamos también de los traumas que puede causar un parto, porque hoy en día existe la violencia obstetra, y esa también es otra cosa muy densa, porque no en todas las EPS o en todas las formas en que tú vayas a tener un aborto te van a tratar bien. De hecho, cuando yo hice público lo de mi embarazo, a mí me publicaron: oye, te recomiendo que no vayas a gritar, porque es que si tú gritas las enfermeras no te van a atender. ¿Qué es eso? O sea, como no voy a expresar si me está doliendo o no. Entonces también tenemos que ver esa otra parte de lo que puede causar un parto mal hecho, o lo que puede causar en general un parto, porque hay muchas mujeres que ya no van a poder orinar bien, bueno, infinidad de otros problemas físicos que van a tener, y aparte de los mentales. Yo tengo una pregunta que le quiero hacer a Kika, a Cintia, a Lupe y a Dani, y que tiene que ver con la coyuntura actual en Colombia, porque creo que Lupe está confundida con lo que estamos buscando hoy en Colombia. Es distinto, o sea, digamos, si bien también es el movimiento feminista que busca que las mujeres tengamos acceso al aborto, lo que hoy se busca es distinto a lo que lograron las argentinas. Mi pregunta es: ¿ustedes están de acuerdo con que a una mujer se le abra un proceso penal, es decir, con que sea amenazada con ir a la cárcel o vaya a la cárcel una mujer, una niña, una adolescente por abortar? Totalmente de acuerdo, y te explico por qué. Porque producto de la denuncia penal se inicia la investigación. ¿Sabías que, por ejemplo, el 93,1% de las mujeres que se acercaban a abortar en Chile, cuando Chile sirve para hacer este tipo de estudios porque pasó de legislación restrictiva a completamente irrestricta en distintas circunstancias? El 93,1% de las mujeres que se acercaban a abortar en Chile era por razones de violencia y o vulnerabilidad, y justamente por eso todas las investigaciones que se inician producto de la denuncia penal permiten descubrir todas estas razones. En Argentina, antes de la legalización, había cerca de 15 sentencias por año condenatorias de delitos de aborto. Ninguna recaía en prisión sobre la mujer. De hecho, en Argentina hace más de 30 años que no hay ninguna mujer presa por aborto. Y una mujer necesita pasar por 3 abortos probados para recién entonces enfrentarse a la posibilidad de presión efectiva. ¿Sabes por qué? Y esto tiene que ver con la suspensión de juicio a prueba, con la ejecución condicional, con un montón de medidas que no solamente se contemplan en el sistema argentino, sino que se contemplan en toda Latinoamérica, que hacen que la mujer no termine en prisión, pero que sí podemos sacarla de la violencia en la que está inmersa, que la obliga a abortar. Y hago una pequeña distinción que nota sobre lo que decía Lucía recién. Yo no lo veo como una persona, y es muy triste porque, no que no lo veas como una persona, sino que hemos vuelto a, digamos, hablamos de dejar la religión atrás y de basarnos en la ciencia y de los datos, pero volvimos a una situación en la cual si no lo veo no existe. Y entonces, por ejemplo, si no veo la célula, no existe. Yo no retrocedimos, ya no existe la ecografía obstétrica, ya no existe el microscopio. No digamos, es que no existe, es otra cosa. Bueno, pero es lo que estamos entendiendo. Si no yo no veo el bebé, no lo percibo como tal y entonces no existe. Digamos, Es eso una es oscurantista y es anticientífico. Ok, yo me voy a tomar la palabra rápidamente, voy a responder la pregunta a María Ángela y luego termino con el statement. Mira, si tú me preguntas a mí, a Erika Nieto, yo personalmente ni juzgo, ni criminalizo, ni condeno a una persona que haya pasado por un aborto. Pero yo también soy consciente que hay personas que tienen una percepción diferente a la que muchas de ustedes tienen, de que son un cúmulo de células o que no tiene vida hasta la semana tal. Bueno, no sé cuál sea la posición en ese punto con relación a ustedes, pero hay personas que conciben de la vida desde la fecundación. Y cuando eso pasa, no estamos hablando simplemente de la interrupción voluntaria de un embarazo, sino de la terminación, porque al final una interrupción, o sea, se puede reanudarla, pero en realidad se termina, y bajo esa primicia es un asesinato. Y cuando en Colombia, o en creo que varios países, muchos, tú matas a alguien, debe ser judicializada. Entonces entiendo perfectamente diferentes percepciones. Te dejo clara, Carlos, la mía. De mi parte nunca van a encontrar una condenación hacia una mujer que lo haga, pero debemos de tener en cuenta que la percepción de todas no es la misma, y bajo esa primicia es que existe este otro lado. Pero si es desde la fecundación, todos esos óvulos que son fecundados, pero que al
final no se vuelven bebés, ¿esos también son para ustedes un crimen? Todos los óvulos fecundados en su término correcto son cigotos y todos los cigotos son bebés. Y en ese caso, por aborto espontáneo, sí, las mujeres en abortos espontáneos están perdiendo bebés. Y sí, en el caso de la fertilización in vitro, sí, tienen bebés congelados. O sea, en el caso de la pastilla del día después, yo quiero saber. La pastilla. Qué bueno, pero ¿puedo terminar? ¿Puedo responderle antes de irnos con otras preguntas? Yo trato de enamorarme rápidamente. Quiero aprovechar esto y hacer una confesión, ¿saben? Que seguramente en los comentarios muchas personas van a juzgar por esto, pero yo hasta hace menos de unas 24 horas, yo iba a dejar la cámara encendida en este. Iba a decir que estaba de acuerdo con legalizar el aborto, aunque yo soy pro vida. Yo soy pro vida y siempre que alguien se me acerque a mí pidiendo un consejo, debe saber que mi consejo va a ser pro vida. Y va a ser lucha por la vida tanto de la mamá como del chiquito. Pero teniendo en cuenta que mi posición no es la única y que hay muchas mujeres que al final de todo un proceso, ¿no? de acompañamiento, de terapia, deciden acceder a un aborto y que hay mujeres que terminan metiéndose unas tijeras o metiéndose un gancho o tirándose por unas escaleras, yo decía, no me parece justo porque también se está poniendo en riesgo la vida de la madre. Bajo esa primicia yo iba a decir, voy a prender la cámara y voy a decir que está bien legalizarlo porque al final legalizar no quiere decir que esté bien, ¿no? O sea, si el día de mañana legalizar las drogas no quiere decir que yo vaya a salir automáticamente a drogarme porque es que ya es legal. No quiere decir que todo el mundo vaya a salir a hacer. Pero durante este tiempo que les digo que tuve un switch, decidí apagarla porque siento que el argumento se vuelve más coherente cuando también hablamos de que si lo legalizamos, al legalizarlo lo vamos a normalizar. Es decir, las mujeres van a poder acceder a un aborto de una manera más libre y sin filtro. Lastimosamente, tenemos que tener en cuenta que aunque posiblemente no sea tu caso o no sea el mío, sí van a haber muchos casos en los que se va a utilizar el aborto como un anticonceptivo, que el día de mañana una mujer que hoy tuvo un aborto va a tener 3 o 4 porque no pasa nada. Y bajo esa premisa yo digo, no creo que lo correcto sea legalizarlo para darle acceso a estas múltiples mujeres a que crean que porque está legalizado puedes accederlo sin filtro. El prohibirlo no va a ser deberíamos intentar evitar, creo que en esto todas estamos de acuerdo. Varias de ustedes lo mencionaron y dijeron, es una herramienta que debe ser de última opción. En Colombia, hoy en día, el aborto es ilegal, pero está las 3 excepciones que ustedes ya mencionaron. Bajo esas 3 excepciones, muchas mujeres se pueden acercar a entidades seguras, ¿no? Digamos, por ejemplo, un Profamilia, en donde si tú dices que se está viendo afectada tu salud mental, puedes acceder a un aborto seguro, ¿no? Por eso yo tomé la decisión de apagar la cámara, porque aunque sé perfectamente que esto no es un tema de sí y de no, hay matices, más situaciones de por medio. Está la chiquita que fue violada, pero como también está, y no podemos decir que no, la chica que el día de mañana simplemente tiene unos tragos en la cabeza y dice, ay, parce, no pasa nada, no hay condón, pero metámoslo rápido y si algo yo aborto. Eso va a pasar. Hay pero eso va a pasar, que es moral muy diferente. Eso es a lo que voy. Y bajo esa perspectiva tenemos que entender que hay matices. Eso va a pasar porque abortos ya hay, aunque sea legal o no. Eso es a lo que voy. Y es lo que he repetido todo este tiempo. Abortos ya hay. Esa niña que tú dices que a lo mejor va a decir si algo de aborto, igual va a abortar. Solo que lo va a hacer de manera insegura, solo que lo va a hacer mal, lo va a hacer clandestinamente. Eso es a lo que voy. Los abortos no se van a acabar porque nosotros lo prohibamos. Así como no va a haber gente que eso es algo que podría sostener el abolicionismo y que aplica para cualquier delito. Digamos, realmente, si la penalización nos sirve para detener el delito, no penalicemos absolutamente nada, porque los delitos, la realidad es que en la práctica siguen ocurriendo. Sin embargo, sí está demostrado, y esto, digamos, lo estudia el derecho penal, es la razón de ser, la función de la pena, si no puede justificar la pena, no puede justificar nada, que producto de la penalización se genera una conciencia negativa sobre el hecho que impide y sirve de forma preventiva para que no se haga. Esto está probado ya, y es en lo que se basa nuestro derecho penal, no para penalizar el aborto, digamos, para penalizar absolutamente todo lo que tiene punible, con lo cual sostener lo contrario es ir en contra desde el derecho romano en adelante. Yo quiero agradecer lo que acaba de decir Kika y lo que acaba de confesar al comienzo de su intervención al decir que pensó en dejar su cámara encendida y decir que estaba de acuerdo con la legalización del aborto o con la despenalización, porque siento que viniendo del lugar donde viene, pues es una consideración que no es fácil de hacer y que me parece muy importante porque siento que viene desde un lugar de empatía con las mujeres. Eso que dices de no quiero que haya mujeres y niñas sometiéndose a procedimientos inseguros, viene desde un lugar de empatía, pues que yo creo que aquí muchas valoramos y que sé que muchas mujeres van a valorar y agradecer. Y lo que yo te diría frente a la segunda parte del argumento que das, y fue la razón por la que dejaste la cámara apagada, y le diría a las personas que nos están viendo, es, vengan,
Sé que no nos vamos a poner de acuerdo en varias cosas, como el origen de la vida, como esa idea de las mujeres irresponsables, porque es que todo el mundo se puede equivocar una noche, pero lo irresponsable realmente es traer al mundo un hijo o una hija no deseada. Sé que ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero sé que nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, en la importancia de que las mujeres, las niñas vivan una vida plena, de que todo el mundo crezca en familias felices, de que todas las maternidades sean así de deseadas, como la de la amiga de Nat, como la tuya, Mona. Entonces, creo que en ese sentido lo que yo les diría es, denle una mirada a las cifras, dense cuenta que ni en Uruguay, ni en Canadá, ni en la Ciudad de México han aumentado los abortos por la despenalización. No pasa. De hecho, en algunos países la curva disminuye. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay da esas mismas cifras, de 7.100 a Y disminuyen 9.600. los embarazos adolescentes también. Y disminuyen. No, de hecho, Uruguay legaliza el aborto en el 2013. De 2008 a 2011, en realidad 2012 porque entra en vigencia la ley en 2013. De 2008 a 2011 tiene 0 muertes por aborto y esto es una situación de ilegalidad. Cuando lo legaliza, esas muertes vuelven a aparecer. Ocurre en 2013, 2014, 2015, 2016. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Está en la página web. Aquí yo quiero mencionar dos cosas que son sumamente importantes, y es que aquí no interesa cuál es nuestra opinión sobre el origen de la vida, sino interesa e importa lo que dice la medicina, lo que dice la biología, y la biología ya está segura de que la vida humana comienza en la fecundación, y no solo eso, sino todos los libros de embriología te hablan, por ejemplo, el de Moore te dice el feto, el ser humano comienza su vida en el momento de la fertilización, es decir, cuando se une un esperma con un óvulo. Entonces, María Ángela, cualquiera de nosotros no podemos negar y no podemos decir que hay que entrar en este debate de cuándo comienza la vida humana, porque ya lo hizo la ciencia, ya lo tenemos aquí. ¿Para qué volver a retomarlo si aquí no estamos hablando puras científicas, puras personas que estudian medicina? Entonces, si nos vamos a guiar, que sean por hechos, y el hecho es que la vida humana comienza en la fecundación. Segundo, déjame terminar. Todas estamos aquí en contra del aborto clandestino y de que las mujeres mueran en el aborto. Lo primero, y por favor déjenme terminar, es que ninguna mujer tiene que recurrir al aborto, es decir, de verdad que las mujeres no es opción de o muero en el parto o muero en el aborto, porque en el parto, de verdad, las mujeres no van a correr riesgo en el parto si tienen una buena atención médica, y eso lo dice la Comisión de Derechos Humanos. Segundo, todas estamos en contra del aborto clandestino. Las invito a estar en contra y denunciar acompañantes de aborto. Les puedo decir aquí cientos de mujeres que hoy en día acompañan abortos de manera ilegal y ponen en riesgo a mujeres. A mí me llegan a diario mujeres con hemorragias, llegan mujeres con problemas en su útero, llegan mujeres con problemas realmente físicos y emocionales porque fueron acompañadas de manera ilegal y de manera legal por mujeres que promueven el aborto. Quiero tener hijos. A mí me parece importante destacar, y es lo que dijo María Ángela y es lo que dijo Kika, y es esa empatía que nosotros podemos sentir por las otras mujeres que quedan en embarazo. Algo también muy bonito y que sucede mucho, a mí, en lo personal, en mi opinión, me parece muy bonito, y es que cuando yo fui a mi primer control, a mí me hacen una serie de preguntas. Eso no es como tan, bueno, estás embarazada, ven, tengo una ecografía y ya. No, a mí me hacen una serie de preguntas desde mi EPS y me dicen, ¿por qué quedé embarazada? ¿El papá me está apoyando? ¿Cómo fue? ¿Era deseado? ¿Era sorpresa? O sea, me hacen un montón de preguntas y además me hablan de la sentencia y me dicen, tú sabes que existe la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces no es algo como tan, ¿cómo explicarlo? No es algo que yo vaya a una EPS y diga quiero realizarme un aborto, no, y tampoco es algo como, me tocó ser mamá, no. De hecho, afortunadamente los médicos y las médicas que están ahí, las ginecólogas también te están hablando y te están poniendo también en tu papel como mujer y te están diciendo, mira, si tú quieres hablar de esto lo podemos hacer. En medicina también existe un código blanco y es cuando hay una violación o cuando hay algo así, entonces se habla y se lleva a la comisaría y se hacen un montón de procedimientos legales cuando ocurre algo así. Y otra cosa es que decimos mucho que tal vez nosotros no nos vayamos a poner de acuerdo y es verdad, sin embargo hay muchas cosas a favor y es que sabemos que queremos educación, queremos más educación sexual integral, sabemos que la labor del cuidado de la mujer es algo importante, pero yo sé que, por ejemplo, he visto los videos de la Pérez, he visto muchísimas entrevistas también como de las igualadas y demás, y nosotras sí queremos que el gobierno del estado donde nosotros estemos nos brinde esa seguridad de que podemos ser mamás, pero también estoy segura y yo creo absolutamente que así yo no hubiese quedado embarazada o hubiese, no sé, en un momento de mi vida como a los 17 años, que yo realmente me veía como no puedo ser mamá por muchísimas razones, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho todas estas cosas, así que este debate me parece sumamente importante y todo lo que estamos hablando acá me parece demasiado importante para que cada uno
uno escoja esas razones, pero estoy segura que al final nosotros sí también queremos que la vida de la mujer sea lo más importante. Totalmente de acuerdo con la Mona, creo que todas finalmente buscamos el beneficio de la mujer, ¿no? Quiero invitar a las personas que vean esto, que realmente se tomen el trabajo de ir a las fuentes que nosotros le vamos a pasar a Kika, porque también siento que hubo mucha contrariedad, no sé, yo decía una cosa, la otra decía otra, entonces chévere que si se quedan con la duda, realmente vayan a todas las fuentes que nosotros vamos a pasar para que ustedes mismos decidan cuál fuente creer, ¿no? Y cuál fuente y cuál investigación es certera de todo lo que vayamos a pasarles. Lo otro que quería decir es que, bueno, con respecto al enunciado de quiero tener hijos, siento que ese siempre fue mi mayor sueño, o sea, yo siempre quise ser actriz, cantante, escritora, esos eran como que mis grandes realizaciones de la vida, pero siempre estuvo en mí el deseo de ser mamá, y creo que esto surgió porque yo no fui una niña ni deseada ni planeada, o sea, de hecho la relación que yo tengo con mi mamá es supremamente deprimente, es algo demasiado triste, yo nunca me he sentido querida, deseada, amada por ella, evidentemente esto genera en mí un montón de traumas, un montón de heridas, que yo les puedo decir que salen adelante, y que no solo salen adelante, sino también pueden hacer realidad todos sus sueños, o sea, a mí a veces me duele mucho cuando las personas que están a favor del aborto mencionan este tipo de división, ¿no? Como que eres deseado o no eres deseado, es como que tu vida no vale porque no eres deseado. Yo les quiero decir que la mía vale, mi vida vale completamente, y soy consciente de la realidad de las personas, soy consciente que hay personas que no siendo deseadas viven un infierno, soy consciente que hay personas que no logran salir adelante, pero soy consciente de que sí se puede también dos posiciones en la vida, o decir, yo no fui deseada, mi mamá nunca me quiso, mi mamá se fue y me dejó a los 8 años, yo voy a hacer lo mismo, yo no quiero ser madre, yo, o sea, horrible la maternidad, no quiero un hijo, no lo deseo, o intentar ver el otro lado y entonces luchar por todo aquello que yo no tuve para dárselo a mis hijos y para ayudar a la mayor cantidad de niños que haya, porque yo no solamente estoy a favor de la vida en el sentido de estar en contra del aborto, sino que siempre miro qué puedo hacer por los niños, siempre apadrino niños, colaboro con la educación de niños de escasos recursos, pagándoles el colegio. Hay muchas cosas que hago que tampoco me gusta decir, porque no es como que yo salga y no, que yo hago esto, no me gusta. Yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé que yo hago algo por la humanidad, sé que no puedo ayudar a todos los niños pobres, lo tengo clarísimo, pero justamente la invitación es que intentemos todos ayudar, seamos pro vida, seamos pro aborto, ayudemos a la persona que está necesitada, bien sea una mujer, bien sea un niño, bien sean los niños que no han adoptado en ningún país, porque, mejor dicho, las políticas de adopción son terribles en Latinoamérica en general. Entonces, realmente, ¿cómo podemos nosotros desde nuestra postura y desde nuestro lugar poder ayudar a los que no tienen los mismos recursos o los mismos privilegios que nosotros hemos tenido? Yo efectivamente quiero ser mamá, quiero tener 2 chiquitos, si es hombre quiero llamar que se llame Gabriel, si es mujer quiero que se llame Sara. No lo estoy buscando en este preciso momento, junto con mi esposo tomamos la decisión de hacerlo más adelante. Si llegase a pasar en este momento igual lo tendrían, obviamente, y si más adelante existe la opción de quedar embarazada, también hablaría desde mi percepción y desde mi conocimiento, tanto desde de mi lado como del lado de las otras mujeres. O sea, creo que es muy difícil y no es correcto sesgarnos por nuestra propia percepción, porque al final hay más. Y ya para terminar, quiero hacerles 2 invitaciones rápidamente. La primera es que más allá de enfocarnos, o sea, sí, es importante, pero más allá de enfocarnos en legalicemos el aborto o no legalicemos el aborto, yo creo que es muy importante que enfoquemos muchos esfuerzos en entender qué precede el aborto y cómo atacar eso que precede el aborto. Muchas veces es una violencia económica en donde la persona no tiene acceso a, no sé, dinero para mantener a su chiquito, para mantenerse ella. Muchas veces es violencia social donde se ve presionada por la sociedad porque no está casada o porque no tiene una relación estable. Muchas veces es presión por parte de su novio porque es que si tienes el chiquito entonces yo me voy, etcétera. Esas violencias preceden un aborto. Y creo que nuestro esfuerzo ahora mismo debería ser enfocado en terminar esas violencias para que la cantidad de mujeres que se sienten presionadas a diario bajo esta decisión sea cada vez menos. Porque si algo estamos de acuerdo acá, creo que todas, es que el hecho de que ustedes se denominen pro aborto no quiere decir que quieran que todas las mujeres aborten, sino que tengan la elección de abortar. Entonces, bajo esa premisa, ninguna de nosotras queremos que la primera opción sea un aborto. Por eso hago la invitación para que busquemos formas de atacar eso que precede el aborto y esas violencias. Invitación
invitación número 1 y la invitación número 2 es que cuando una mujer aborta, lastimosamente en muchos casos hay muchas consecuencias, tanto físicas como psicológicas. Habrán personas que te digan, no, aborté, estoy perfectamente normal, no me pasó nada, ni me arrepiento, pero hay muchas otras mujeres que sí sufren depresión y eso sí está muy comprobado y hay muchos testimonios de eso. Creo que deberíamos también, si buscamos cuidar los derechos de la mujer, el cuidar el derecho de la vida de la mujer, el cuidar el derecho de una vida buena a una mujer, deberíamos también cuidar y dar acompañamiento a las mujeres que pasan por este proceso. Enfocarnos también en eso, porque es relevante, es importante y no podemos simplemente acompañarlas hasta que tengan la elección de abortar. Abortaste, listo, ya eres libre, fin, chao, me voy. Tenemos que seguir el acompañamiento porque no es cualquier decisión, no es quitarte un arete o sacarte un tumor o un cúmulo de tejidos y fin, sino que es una decisión relevante e importante que también merece que como mujeres nos unamos y generemos ese acompañamiento. Hace un rato les dije que mi postura como mujer, con todo lo que he construido de mí misma, es que si llegara a quedar embarazada, el aborto sería una opción. El entredicho de eso es, la maternidad también lo sería. ¿De qué va a depender? De mi elección, que es justamente lo que defiendo cuando utilizo este tipo de accesorios. Es decir, la maternidad por elección es lo que quiero defender y lo que quiero promover, no la maternidad por imposición. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea las demás personas que intervienen. Kika, en lo último que dijo habría que pensarse también el tema de la salud mental de las mujeres, por supuesto, y la salud mental como una condición preexistente incluso a la maternidad, que puede ser perfectamente un limitante, porque no sacamos nada con promover que no exista una práctica como el aborto cuando hay una mujer con una condición mental que ni siquiera le va a permitir asumir la maternidad y va a ser un niño que va a sufrir necesariamente. Entonces, defiendo la idea de la maternidad por elección y por supuesto que sería mamá en el momento en el que decidiera hacerlo y en las condiciones en las que quisiera estarlo. Como también defiendo entonces la capacidad que no debería ser legislada por otros de poder decidir no serlo. Y sin embargo, por eso me cuido y sin embargo también abortaría seguramente. Es mi elección simplemente. Yo sí quiero tener hijos, no sé si biológicos. Eso es todo. Yo en mi caso no sé y por eso dejé la cámara encendida porque no quiero cerrarme la puerta a una decisión que aún no he tomado. A veces me dan ganas, me encanta trabajar con niñas y con niños también, me encanta ir a colegios, Las Igualadas me ha permitido viajar por muchos colegios en el país y soy muy feliz estando ahí, pero pues no sé si lo que me gusta es la docencia, por ejemplo, o si realmente estoy segura de que quiero ser madre con todo lo que eso implica, no solo una inversión económica, sino una inversión de tiempo, de energía, de cuidado y quiero que si tomo esa decisión, pues sea una decisión muy consciente y muy libre. Entonces, pues no cierro la puerta, estoy como abierta y lo estoy explorando, estoy preguntándomelo de vez en cuando, vuelvo y me hago la pregunta. Frente a la salud mental y la depresión, pues miren, todas hemos citado muchos estudios, también les voy a mandar pero también les hablo como desde mi experiencia como periodista que habla exclusivamente de temas de género, periodista feminista que habla con muchas mujeres todos los días y con muchas mujeres que abortan y sin duda hay mujeres que experimentan depresión, tristeza, ansiedad después de hacerse un aborto, pero una vez empiezan el tratamiento psicológico entienden que esto viene por la culpa, no por el procedimiento en sí mismo, no por la decisión, sino por la culpa que nos han implantado en la sociedad de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Y esa culpa nos daña un montón y es como te hacen sentir mal, te hacen sentir vil, te hacen sentir una asesina, te hacen sentir la peor mujer del mundo por haber tomado una decisión sobre tu cuerpo y entonces con ese chip en la cabeza, pues evidentemente hay algunas mujeres que se sienten así, mientras que hay otras para las que simplemente es un alivio. Entonces estoy de acuerdo en que hay que trabajar en la salud mental, pero también en que hay que pensar cuál es el origen de esos problemas. Y yo creo que el origen de esos problemas es el machismo y es la carga de la culpa sobre las mujeres. Y frente a lo que han dicho, de acuerdo en que hay que volver a las fuentes, completamente de acuerdo con ustedes en eso. Ojalá ustedes allá en sus casitas se tomen el trabajo de leer un poquito más. Creo que este espacio es tan genial por eso, porque es como un abrebocas, pero para que ustedes sigan investigando por su cuenta. Y de acuerdo también en que hay que ver todas estas causas de la discriminación hacia las mujeres que nos hacen tanto daño repetidamente y hay que insistir en eso y aprovecho porque no sé si la voy a volver a ver en otro espacio para decirle a Nat que la admiro mucho, que gracias por la valentía y por romper el silencio, que aquí estamos para ti, que ese ejercicio de romper el silencio es muy inspirador y sé que ha acompañado a muchísimas mujeres jóvenes y adolescentes en toda América Latina. Entonces, pues gracias por eso, de verdad. Aquí te acompañamos. Creo que yo soy la única que falta. Haría una acotación y es
Recién decías, María Ángela, que la culpa era la que hacía que las mujeres se sintieran mal. Sin embargo, todos, absolutamente todos los estudios que se han hecho en torno a la salud mental de las mujeres después que abortan son en países donde ya es legal, y en la mayoría de los casos ya es legal hace 30 o 50 años, con lo cual no existe una penalización de la sociedad. De hecho, en Estados Unidos lo consideran un derecho. Digamos, la mujer que no aborta, digamos, no estaría ejerciendo un derecho, con lo cual no es cierto lo que estás diciendo, y tiene, digamos, dos caras. A, no es cierto, o B, por más que el aborto sea ilegal, la conciencia negativa perdura por la criminalidad del acto independientemente de lo que diga el ordenamiento jurídico en la conciencia social, con lo cual de las dos maneras creo que no te favorece. En segundo lugar, David Ferguson, reconocido investigador neozelandés en materia de salud mental con respecto al aborto, dice que bajo ninguna circunstancia pueden evocarse razones de salud mental para inducir un aborto, digamos, y eso es categórico. Pero bueno, por otro lado, ya dejando pasar eso, y me parece genial que se contrarresten las fuentes porque, digamos, hay mala información, creo que de los dos lados. Yo trato siempre de tenerla mejor, pero me parece que he visto mala información manejándose de los dos lados. Yo quiero ser mamá, quiero tener todos los hijos que pueda tener, me encantaría que fueran 8, pero soy consciente de que esa es mi realidad. Me encantaría que la mujer que no quiere ser madre no lo sea, pero bajo ninguna circunstancia ese no ser madre o no elegir la maternidad es la posibilidad de pasar por encima de los derechos de otro ser humano. En este caso, yo quiero decir súper rápido, yo también quiero ser mamá. Todos los que se pueda y todos los que, yo soy católica, entonces todos los que Dios me mande van a ser bien recibidos en mi familia. Y aquí quiero recalcar que la maternidad, sí, es un derecho, pero también es una responsabilidad social. Y está estipulada incluso para toda América Latina en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en el caso de las mujeres y los hombres, en el momento en el que se concibe, desde el momento en el que existe un humano cigoto, ya se es madre y ya es tu responsabilidad proteger y velar por los derechos de tu hijo. Quiero cerrar con esto de yo voy a ser madre, si Dios me lo permite, voy a ser madre platicándolo obviamente el día que me case con mi esposo, pero no se cierren a la idea de que ser madre no es solamente tu derecho, sino también es tu obligación desde el momento en el que concibes. Energéticamente hablando, porque como también todos creemos en cosas totalmente diferentes, yo soy una mujer muy espiritual en muchísimas otras circunstancias y cosas que la mayoría de personas no cree, y eso que dijo Cintia, lo que dices de ser madre desde que ya hubo la fecundación, yo te creo en eso, es verdad, ya soy madre, porque yo energéticamente lo creo de esa manera. Sin embargo, no me excluye de que yo quiera interrumpirlo, pero aún así, aunque lo interrumpa, y como lo hemos hablado también de ir a terapia y de la culpa y demás, de todas formas yo lo acepto y lo asumo como yo fui madre, pero hice un aborto porque en ese momento yo no estaba preparada para llevar mi maternidad a cabo. En eso quiero decirlo. Y lo último que quiero decir es muchísimas gracias también por este espacio, porque es tan bonito y tan importante que exista esta información que realmente uno normalmente desconoce, ya sea para defender algo o para defender lo otro. Es muy importante que esté eso, pero sobre todo admiro y defiendo muchísimo todas las posturas que se hicieron desde el amor. Eso es algo demasiado importante para mí, porque las escuché desde el corazón a muchas y con palabras tan lindas y con una empatía tan hermosa y tan amorosa que a mí me llenó mucho. Cuando yo quedé embarazada también recibí el apoyo de mis amigas, y es tan lindo tener esta sororidad y escuchar estas palabras como te apoyamos en lo que tú decidas hacer. Y hoy en día, por ejemplo, Alejandra es alguien que me apoya muchísimo con mi maternidad y con mi embarazo, y estoy muy feliz de contar con una amiga feminista y sorora. Bueno, chicas y chicos, también todos los que nos estén escuchando a través de YouTube, quiero darle las gracias a ustedes en primer lugar por este espacio, por haber tomado la decisión de participar. Yo sé perfectamente que para nadie esto representa una zona de confort, es un debate en donde tenemos que decir y escuchar cosas con las que probablemente ni siquiera estamos de acuerdo. Antes de cerrar, quiero ser muy enfática en que me gustaría que el debate continuara en los comentarios. Si ustedes tienen una percepción diferente o similar a la nuestra, tienen absolutamente todo el derecho de decirlo, siempre que se exprese, como lo dice la Mona, desde el amor y desde el respeto. Intentemos no burlarnos de alguien que piensa algo diferente, entendamos que los contextos y los crecimientos y las experiencias de todos son diferentes y cada uno habla desde eso, y por eso tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del otro y intentar entender por qué dice lo que dice. No nos burlemos, uno, y no insultemos, porque desde el insulto tampoco vamos a lograr cambiar una percepción o darle fuerza a un argumento. Y ya está. Ya para cerrar, en la cajita de información voy a dejar absolutamente todas las fuentes que las chicas me hagan llegar con relación a todos los datos y encuestas y estudios que mencionaron. Y ya para cerrar, entonces, chicas, las invito rápidamente a que nos digan cuál es su arroba y cómo la audiencia las puede encontrar en redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como @MariAngelaUrbina y en TikTok como @MariAngelaUC, y si quieren seguir a Las Igualadas y ver qué compartimos, estamos en todas las redes sociales como @Las Igualadas. Bueno, yo soy Nat Campos, me encuentran en 2 lados como Nat Campos o @Nat Campos.
Yo soy @DaniPérez20 en todas las redes sociales. De verdad, sí quiero darle las gracias a Kika por este espacio. Gracias a todas por sus intervenciones, y creo que siempre es muy enriquecedor escuchar el otro lado de la historia, porque esta, como todo en la vida, no es una postura de blanco y negro. Creo que todas somos conscientes de la realidad que hay detrás del aborto, bien sea para una persona que lo cometió o para una persona que lo está pensando. Entonces, qué bonito poder enriquecernos mutuamente con distintos puntos de vista. Yo soy Lupencia, @LupenciaB, solamente con la letra en Twitter, LupeEB con B larga en Instagram, y en YouTube estoy como Lupe Batallán. Igual si me buscan como Lupe Batallán, porque nada, hice un choclo de arrobas de usuario, aparezco en todas las redes sociales. Le quiero dar gracias a todas las presentes, porque estoy segura de que todas queremos lo mejor para las mujeres. Y bueno, los invito a seguirnos en Ser Provida, igual @Ser Provida en todas las redes. En Twitter no tenemos, porque actualmente nos bloquearon la 5ª cuenta de Ser Provida, pero esperen la próxima igual como Ser Provida. Y también los invito para mis cuentas personales como @ccanalesS, y en Twitter ccanalesS. Hola, mi nombre es Alejandra Arango, me encuentran en Instagram como @alearangom. No uso Twitter, no me gusta, es demasiado odio para mi gusto, lo dejo hasta ahí. Les agradezco, chicas, por este espacio. Honestamente sé que las posturas son tremendamente encontradas. A título personal estoy muy acostumbrada a eso, porque trabajo en el área de posconflicto y me encuentro con, de un lado derecha, ultra recontra derecha, y con la ultra extrema izquierda. Entonces estoy muy acostumbrada a este tipo de ejercicios, pero me parece que es ahí en donde se construye y se deconstruye un poquito también los prejuicios, los preceptos, y creo que si tenemos cada vez más capacidad de escucha y de empatía, podemos no simplemente pararnos desde el estatus de superioridad que nos dan ciertos lugares del saber, sino realmente desde el reconocimiento del otro, que es lo que nos humaniza. Entonces, gracias por este espacio. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @lamonasoyyo, como está ahí. Y pues si también quieren investigar un poquito más en mis redes sociales, van a encontrar mucho sobre equidad de género, educación sexual integral y próximamente cosas de maternidad. Chicas, de verdad, de nuevo, muchas gracias por este espacio, por tomarse el tiempo. Yo sé que es complicado, pero es muy valioso y me alegra que podamos generar estos espacios en frente de tanta gente. Les agradezco desde lo profundo de mi corazón por haberlo hecho con tanto respeto. A mí me gustaría agradecer personalmente a Kika por estar haciendo estas dinámicas en su canal. Creo que es muy importante y he visto un par de los debates que has hecho y creo que has abierto conversaciones muy valiosas. Creo que abrir estas conversaciones es muy valioso. Me encantó también este espacio. Yo ya se lo había dicho a Kika cuando me invitó. Gracias. Que estén bien. Para lo que necesiten, aquí estoy. ¿Vale? Gracias. Que estén bien. Buenas noches.